¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del curso, ¿no? de auditoría de seguros públicos y privados, dándoles la gracia a todos por su gentil participación, por su puntualidad y por su asistencia a esta sesión. La semana pasada, bueno, o la sesión pasada, hace 2 semanas aproximadamente, habíamos quedado en desarrollar como un pequeño taller, ¿se acuerdan? Los que estuvieron presentes, un pequeño taller para poder fortalecer los conocimientos, ¿no? Poder fortalecer los conocimientos en el desarrollo de nuestras actividades como auditores. Entonces, quisiera saber, en ese sentido, quién, si o quién de manera voluntaria quiere desarrollar el caso que haya revisado o que ha generado, ¿no? Porque era un taller justamente de revisión de casos, de auditoría de seguros. O sea, alguien de manera voluntaria o de repente lo dejamos para el final, ¿no? Si hay el tiempo al final, ustedes deciden. A ver, me comentan, por favor. Ahí están los 9 participantes que tenemos de sala: Ana, Shirley, Jacqueline, Milagros, Norma, Rosario, Winnie. Si no, vamos avanzando. La idea es que podamos generar este conocimiento, ¿no? Y la semana pasada, efectivamente, habíamos desarrollado, o la sesión pasada, mejor dicho, habíamos desarrollado un tema muy interesante en lo que es la auditoría de seguros, pero viéndolo desde el lado público, ¿no? Los seguros no solamente están en el sector público, los seguros también los podemos encontrar desde el sector privado. ¿No? En el caso de las Yafas privadas, tenemos a Yafas como RIMAC, tenemos Yafas como Mafre, Pacífico, Sanitas, que ellos también desarrollan su labor en el sector privado y desarrollan esa actividad o esa gestión pensando en sus asegurados, pero pensando también en la siniestralidad, pensando también en cómo esa siniestralidad puede generar un aspecto de rentabilidad para poder fortalecer sus acciones, ¿no? Con las IPRES y también buscando, ¿no? que el derecho del asegurado no se vea mermado, que el derecho del asegurado, al contrario, se vea siempre, ¿no? fortalecido. Entonces, en ese punto de los seguros privados, tenemos que tener un panorama muy específico. Tenemos las EPS que nacen en el año 97, ¿no? Con la Ley General de Salud, ¿no? También se permite o se establece la creación del aseguramiento desde el sector privado para poder desarrollar acciones que desembalsen la seguridad social, ¿no? Ya lo vimos en el video que justo compartimos en la semana anterior, en la sesión anterior, ¿no? Cómo el sector privado, las EPS, nacen para desembalsar a salud propiamente. Entonces nacen con esos planes complementarios y acá nosotros debemos tener en cuenta cuando seamos auditores en una Yafa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Yafas privadas también o en una Yafas privada como tal y como asesor también de una entidad que trabajaba con múltiples Yafas. En las CPS o en las Yafas privadas, nosotros encontramos que todas se enmarcan en el PEAS, ¿sí? Todas están marcadas en el plan esencial de aseguramiento en salud, que es lo mínimo que se debe cubrir. Pero este PEAS está dividido en dos aspectos. Está dividido en capa simple y está dividida en capa compleja. Entonces, los diagnósticos de capa simple son los que se le denominan los planes complementarios de salud. Entonces, yo trabajo para una entidad. Si esta entidad tuviera un convenio con una aseguradora privada, disculpen, acá le puse doble S. No, vamos a borrar aquí. Si esta entidad tuviera convenio con una aseguradora privada, lo que sucedería con esta entidad es que en automático van a coberturarme capa simple y los diagnósticos de capa compleja se irían a salud. Y finalmente yo tengo los dos seguros y tengo cubierto en la totalidad del PEAS. Pero el PEAS del sector privado va a ser solamente para capa simple y el PEAS para el sector o de que me va a financiar el sector público, en este caso de salud, va a ser de capa compleja.
¿sí? En ese sentido tenemos a 2,5 millones de asegurados. Por ejemplo, ¿no? La mayoría son del sector privado, empresas privadas que tienen convenios con aseguradoras para cubrir la capa simple. Pero, ¿qué sucede cuando algunos ofrecen planes independientes, ¿no? RIMAC, Pacífico, Mafre, Positiva, Sanitas. Cuando ellos ofrecen planes independientes, acá la situación va a cambiar y es también importante que conozcan eso. ¿Por qué? Porque cuando se ofrece planes independientes, por ejemplo, yo comienzo a trabajar como un consultor privado, ya no estoy en planilla de nadie. Comienzo a trabajar de manera independiente como auditor, pero deseo estar asegurado y deseo asegurar a mi familia. Entonces me voy a cualquiera de estas empresas y le digo, oye, mira, necesito contratar uno de tus planes, pero yo no tengo seguro social ahorita, yo no tengo de salud. Ellos me dan los famosos planes potestativos. ¿Por qué? Porque es mi potestad adquirirlo. Y dentro de esos planes potestativos, ahí sí se cubre la totalidad del PEAS cuando hablamos de un plan tradicional e independiente, ¿no? Dentro de un plan independiente o potestativo. Pero cuando hablamos de un plan complementario de salud, solamente se cobertura la denominada capa simple, ¿sí? En este sentido, en los planes independientes tenemos a 1,8 millones de asegurados. Y las prepagas y autoseguros, ¿no? Acá tenemos los seguros propios de las clínicas, Maison de Santé, Providencia, Clínica San Pablo, Red de Salud AUNA, y también los fondos corporativos, como ya lo hemos visto en el video de la sesión anterior, ¿no? Tipo FEBAN, por ejemplo, ¿no? Que es el Fondo de Empleados del Banco de la Nación, ¿no? O también Petroperú o Corpac. Corpac también tiene su propio plan, ¿no? Su propio fondo corporativo y ellos son aproximadamente dentro de todos los fondos corporativos y las prepagas de las clínicas, tenemos un aproximado de 500.000 asegurados. Esa es la realidad que hoy tenemos a nivel del sector privado. Entonces, ¿cuál es el marco legal, ¿no? Del sector privado? La ley 26790, la ley que moderniza la seguridad social, pero también, ¿no? Nos da la base normativa para la generación de las entidades prestadoras de salud o las EPS, ¿no? Luego la ley de contratos de seguros, que está regulado, ¿no? Que tiene regulaciones contractuales entre las aseguradoras de seguros, ya que tenemos una situación. Mucha gente no lee el contrato. Mucha gente no lee el contrato con sus EPS, no lee el contrato con sus aseguradoras y es donde tenemos la mayor cantidad de inconvenientes, porque al no leer los contratos se asumen, ¿no? Algunas de repente acciones que no están coberturadas en esa situación, ¿no? Por ejemplo, hay un videíto que está en el YouTube, es un poquito extenso, ese no les voy a mostrar, pero se llama Muerte por Error. Denme un segundito para poder enviarles el link. A ver, denme un minutito y les envío el link. Este videíto se llama Muerte por Error. Es desde una supuesta negligencia médica, ¿no? Y en este casito es de una señora que tenía un problema, ¿no? Quirúrgico a causa de una situación, ¿no? A causa de una situación eh, previa, un antecedente quirúrgico, una cesárea, vamos a llamarlo por ahí. Entonces, la familia creyó que en este caso hubo una situación de cáncer. Deme un segundo que estoy buscando la... Ah, ya está que la familia creía que era una situación de cáncer. Pero ¿cuál era el problema ahí? Ya no está el video, creo que en las redes. ¿Cuál era el problema ahí? Que la familia asumía o deseaba que se tenga una segunda opinión. Y en esta segunda opinión indicaban que era responsabilidad propiamente de la clínica poder desarrollar esta segunda opinión. Y la clínica decía, no, o sea, yo no te puedo generar esa segunda opinión porque tu contrato no lo permite. No, pero mi EPS sí lo tiene. Pero ¿qué sucede? Que ellos tenían una EPS en adicional uno, pero no en adicional 2. Y en adicional 2 sí permitían la segunda opinión internacional, que era lo que pedía la familia. Entonces, tenemos muchos de estos casos, lamentablemente, tenemos muchos de estos casos de las que las familias no leen sus contratos y las personas no leen sus contratos, no leen eh, no leen sus pólizas y no saben efectivamente hacia dónde están asegurándose como tal.
¿no? Eso lo detectamos en el año 2016. En el año 2016 tuve la oportunidad de asesorar a una empresa llamada MapSalud. Y en esta empresa, antes de irme al sector público, yo entré al sector público recién en el 2019. Yo estuve casi 3, 4 años, 5 años en el sector privado. Y vimos muchas deficiencias por parte también de quienes contrataban los seguros, ¿no? Y MapSalud evidenció ese punto, ¿no? Que las personas no sabían cómo o en qué consistía su seguro como tal. Entonces, la ley de contratación de seguros es quien regula esas relaciones contractuales y esto también está validado por la Superintendencia de Bancas y Seguros y por la Superintendencia Nacional de Salud, que justamente son los que realizan el control financiero y el control prestacional. Cuando hablamos del control financiero, hablamos de que las compañías de seguro tengan, ¿no? Tengan el soporte para poder financiar, ¿no? Y coberturar la atención de todos sus pacientes, de todos sus asegurados, ¿no? Hablamos, ¿no? Como ya hemos visto en la lámina anterior, de más de 3 millones de personas, ¿no? Más de 3 millones de personas que se encargan o que tienen un tipo de seguro. Y en el control prestacional para poder evidentemente confirmar de que en el caso de su salud, de que sí se están respetando los derechos de un asegurado, ¿sí? No solamente del sector público, sino también del sector privado, su salud no verifica que efectivamente se estén respetando los derechos de los asegurados como tal. Entonces, ese es un poco del marco legal. Y acá viene algunas cuestiones de repente eh, interesantes. Lo primero, los planes complementarios. Voy acá a dejar de compartir unos segunditos porque le quiero mostrar, este ya es un poquito antiguo, no tengo uno actual, pero el formato es casi el mismo. Les quiero mostrar, por ejemplo, cómo es un plan. A ver, denme un segundo. Planes de salud, aquí está. Les voy a mostrar, por ejemplo, este plan. Este es un plan para Antapacay, para la minera Antapacay. Las Yafas trabajan mucho con mineras. Entonces, no, este no, porque no tiene adicionales. Vamos a trabajar con el estándar regular Lima, ya. Vamos a ver si acá tenemos planes. Ah, casi hay planes, ya. Voy a compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Por ejemplo, este es un plan de Sanitas en el año 2016, ¿sí? Este es en el año 2016. Ahí está, plan de salud base, ¿no? Plan de salud base. Y si recordamos la diapositiva, en la diapositiva nos habla respecto al tema de los planes complementarios, ofrecen cobertura adicional al régimen contributivo de salud con atención en clínicas privadas. Pero, ¿qué sucede con las clínicas? ¿O qué sucede con las EPS? Las EPS, si se dan cuenta en la parte, ¿no? inferior, tenemos regular base, regular adicional 1, regular adicional 2, hijo mayores de 18 años base, hijo mayores de 18 años adicional 1, hijo mayores de 18 años adicional 2. Entonces, todos estos son planes de salud. Yo, usuario, quiero mi plan base. Mi plan base solo me va a cubrir PEAS, no me va a cubrir más. Ahí está, PEAS ilimitado, cobertura complementaria ilimitada, ¿no? Y aquí están los costos, ¿no? En qué clínica me puedo atender, a qué costo, cubierto al tanto por ciento, ¿no? En provincias también, ¿no? ¿Cuál es mi red en provincias? ¿No? ¿Dónde me puedo atender, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en Cusco, si estoy en Tacna, si estoy en Pasco, ¿dónde me puedo atender en cada una de las regiones, ¿no? Igual si requiero algún tipo de cirugía, la misma situación, ¿no? ¿Cuál es mi, mi red de provincias también en cirugía ambulatoria? Y así, tenemos toda esta realidad. Pero yo quiero algo más. Yo no quiero comprar el regular base. Me voy al adicional uno. Y el adicional uno ya cuenta, ¿no? Con otros servicios. Acá están las redes, ¿no? Y este ya cuenta con reembolso, ¿no? Cuentan con otro tipo de servicio, con otra red de clínicas y con otro tipo de experiencias, ¿no? Con otro tipo, ¿no? Por ejemplo, acá se cubre prótesis quirúrgicas, ¿no? Acá se cubre desastres naturales, segunda opinión nacional, segunda opinión internacional, sepelio también, ¿no? Hasta 5.000 soles.
Todo ello se cubre con el adicional 1. Quiero el adicional 2. De repente tengo un poquito más de presupuesto. Quiero el adicional 2. Otra red de clínicas, otros tipos de beneficios, ¿no? Test genéticos, lentes y monturas, fertilidad, ¿sí? Y acá están los costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? La cotización de aporte para los trabajadores. Esto es como es un seguro con trabajadores, tiene un costo menor. Pero si nos vamos al regular base, el costo también llega a ser un poquito menor, ¿no? Entonces, acá está. Titular solo. Entonces, si yo quiero el adicional 2 es titular solo más el costo del adicional uno más el costo del adicional 2. Entonces, esto de aquí es lo que le llamaban en esta situación los planes complementarios. Las EPS pueden crear, o crean, mejor dicho, los llamados plan base, ¿sí? Crean el plan base, crean los adicional uno y crean los adicional 2. Entonces, esos son los planes complementarios que se crean para la atención en diferentes clínicas privadas. Pero también hay algo importante, ¿no? Las EPS reciben el crédito del 2,25% para gestionar los planes básicos, solamente para estos planes. Entonces, ¿en qué sucede? ¿En qué consiste? Yo trabajo, por ejemplo, supongamos que mi sueldo sea de 2.000 soles. Yo gano 2.000 soles, supongamos eso, ¿ya? Y de esos 2.000 soles, 180 soles, ¿no? Es el aporte de mi empleador, no es descuento, a mí no me descuenta. Entonces, 180 soles es el aporte del empleador. Siempre tengan en cuenta eso, porque las personas consideran que hay el descuento, ¿no? A mí me descuentan el seguro, ¿no? A nadie nos descuenta el seguro. El seguro no es un descuento, es un aporte. Ustedes vean en sus boletas y dicen aporte del empleador, es salud, 9%. Entonces mi sueldo no es de 2.000 soles, sino que mi sueldo es de 2.180 soles en realidad. ¿Por qué? Porque 180 soles, en caso mi sueldo sea de 2.000, 180 soles vendrían a ser el 9% de ese 2.000 soles y ese es el aporte de mi empleador. Yo no veo ese dinero, porque a mí me dijeron que me iba a pagar 2.000 soles. El otro dinero es aporte de mi empleador. Pero, ¿qué sucede si en la empresa donde yo trabajo tienen EPS y me quiero inscribir a la EPS? Entonces, a mí me van a descontar, bueno, a E-Salud le van a descontar, no a mí, el 2,25%. Entonces, vamos a poner aquí en la calculadora, si yo tuviera EPS, a ver, 180 por el 2,25%, 40 soles con 50 céntimos, ¿sí? Irían así. De estos 180 soles, 40 soles con 50 céntimos irían para la EPS, irían para la EPS y vamos a ponerle aquí 180 menos 40,5 y 139,50 irían para E-Salud. Entonces, E-Salud sigue recibiendo un porcentaje del aporte del empleador, pero ya es menor. ¿Por qué? Porque en esa empresa este, hay convenio con una EPS. Oye, pero ¿cuánto me cuesta la EPS? Miren, estas información es muy interesante, es parte financiera. ¿Cuánto me cuesta la EPS? Yo quiero contratar el plan básico. Quiero contratar el plan básico. Ah, el plan básico está 137 soles. Pero como voy a contratar para mi esposa también, 274 soles. Eso quiere decir, eso quiere decir que la EPS que me cuesta 274 soles, vamos a restarle, ¿sí? Punto cero. Vamos a restarle 40,5 soles. ¿Por qué le tengo que restar 40,5, 40 soles con 50 centavos? Porque es el crédito ya ganado, ¿sí? Es el crédito ya ganado. Entonces, aquí vamos a hacer esa restita. 274 menos 40,5. En realidad, yo pagaría 233 soles. Pagaría. Acá sí no es que el empleador me aporta o me descuenta, no. Es lo que yo pagaría a mi EPS. 233,50. Ricardo, pero mi sueldo es mayor, yo gano más de 2.000 soles, gano 10.000 soles. Tu crédito va a aumentar. Entre más ganas, vamos a cambiarle aquí de color, entre más ganas,
mayor es tu crédito y menor es tu pago. Entonces así podemos tener profesionales que a veces su EPS le sale 20, 30 soles. ¿Por qué? Porque el crédito de salud es más grande. El crédito que ellos tienen con salud es más grande por el aporte patronal. Entonces así funciona el crédito en una EPS. Muy interesante, ¿no? Muy interesante porque es un tema más financiero, pero que es importante que nosotros también conozcamos. Y acá, como les mencionaba sobre las EPS propiamente, es esta supervisión dual. Hay una supervisión por parte de la Superintendencia de Bancas y Seguros en el aspecto financiero y en el aspecto prestacional por su salud. ¿Qué sucedía? Hasta el año 2015 no estaban supervisadas por su salud, pero sí por la SBS. Siempre ha sido supervisada por la SBS. Pero en el año 2012, más o menos, 2011, antes de que pasen también a ser supervisados por su salud, hubo una EPS lamentablemente que quebró. Hubo una EPS que quebró en el sistema financiero. Y ese quebrada que tuvo esa EPS en el sistema financiero generó que muchas clínicas terminaran con problemas. ¿Y por qué terminaron con problemas muchas de estas clínicas? Porque esta EPS le terminó debiendo cerca de más o menos 1 millón de soles a algunas clínicas, ¿no? Entonces teníamos clínicas que le debían 1 millón de soles, habían clínicas que le debían 500.000 soles, 400.000 soles, ¿no? No había reconocimiento de prestaciones y lamentablemente muchas de estas clínicas tuvieron que cerrar. Muchas de estas clínicas tuvieron que cerrar y algunas de ellas tuvieron que decirle también a la superintendencia, oye, haz algo que para que me paguen, ¿no? Yo necesito ese dinero, yo ya atendía a sus pacientes. Y la Superintendencia de Banco y Seguro dijo, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada porque es un trabajo de que tiene que hacer el MINSA y el MINSA tampoco se quiso meter. Es ahí donde en el año 2015, cuando esta clínica cierra y deja una deuda enorme en muchas clínicas y provocó que algunas otras cerraran, o que otras no tuvieran ya la capacidad de recuperarse. Hay muchas clínicas muy antiguas en Lima, sobre todo, que no se pudieron recuperar de ese golpe financiero que hubo. Su salud entra a tallar para poder, ¿no? Comenzar a supervisar a las YAFAs. Y es ahí donde tenemos la ICIYAFAS, que es la Intendencia de Supervisión de las Instituciones Administradoras, ¿no? De fondos de aseguramiento en salud. La ICIYAFAS es quien regula a nivel sanitario prestacional a las YAFAS como tal, como el SIG, como Salud, como Pacífico, como RIMAC. Pero ¿cuál es la situación aquí? Su salud y la SBS dijeron, ok, 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 ok. Tuve supervisión financiera, yo veo supervisión prestacional, pero finalmente los dos, lo que a los dos nos interesa es que ellos no dejen en pérdidas a las clínicas. ¿Por qué? Porque después la clínica cierra y no hay control prestacional posterior, fondo de contingencia. Y es ahí que gracias a la unión de la SBS y gracias a la unión de su salud, a partir del año 2015, todas las YAFAs públicas y privadas deben tener lo que se le llama la reserva técnica. ¿Y qué es la reserva técnica? La reserva técnica, ¿no? Y ojo, que a veces dicen, pero yo por qué tengo que saber de aspectos financieros si yo soy profesional de la salud. Colegas, si algún momento están en el mundo YAFAS o trabajan o quieren trabajar en el mundo YAFAS, tienes que conocer sí o sí la parte financiera, ¿sí? Puedes conocer la parte prestacional, es bueno, yo soy enfermero, conozco la parte prestacional, pero la parte financiera es la columna de una YAFAS. Es la columna. Si no hay dinero, no funciona el mundo del aseguramiento. Entonces es bueno que ustedes conozcan. El año pasado tuve la hermosa oportunidad de estar como asesor de una YAFAS pública en la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud y no y pude conocer un poco más del mundo financiero desde el interior de una YAFAS, ¿no? Entonces la reserva técnica es el fondo de contingencia de las YAFAS, ¿no? La reserva técnica es el fondo de contingencia. ¿Qué nos sirvió? Por ejemplo, en la época de pandemia, cuando el sistema estaba quebrado, cuando el sistema no tenía recursos, lamentablemente, en la época de pandemia se utilizó la reserva técnica. Por ejemplo, en ese tiempo yo trabajaba en FUSMAR, en la YAFAS de la Marina de Guerra del Perú. Yo estaba en el área de prestacional. Yo era el encargado de los convenios y contratos prestacionales. Entonces, en esta YAFAS, ¿qué sucedía o qué pasó?
no teníamos ya dinero para atender a nuestros militares. Y su salud, porque son ellos los que dan el go, en el caso de las públicas, su salud dijo, ok, usen su reserva técnica. Nosotros teníamos un aproximado de 30 millones de soles en la reserva técnica. Ayudó, ayudó y se quedó hasta el término de la pandemia, si no me equivoco, su reserva bajó a 3 millones, o sea, el 10% de lo que tenía inicialmente, pero ayudó porque en ese momento las clínicas subrieron mucho sus costos y en el caso del Hospital Naval, que era su hospital principal, necesitaba muchos recursos como ventiladores, necesitaba algunos recursos como como personal de salud, como camas, ¿no? Entonces, eso se necesitaba. Y la reserva técnica ayudó para ello, ¿no? Reserva técnica fue un punto muy importante para ello. Conocí una Yafas, por ejemplo, que hoy por hoy su reserva técnica está ya valorizada en 150 millones de soles. ¿Y por qué la reserva técnica crece? Porque la reserva técnica, ¿no? Según los estándares de su salud, tiene que ser invertida. ¿Y dónde se invierte la reserva técnica? Esta reserva técnica se invierte en la bolsa de valores, se puede invertir en las AFPs, ¿sí? Se puede invertir en, ¿no? Espacios crediticios como Intercorp, por ejemplo, ¿no? O Credit Corp, ¿no? Espacios crediticios, se pueden invertir en diferentes elementos. La intención es que la reserva técnica no decaiga, la reserva técnica aumente, ¿sí? Y cuando sea necesario usar esa reserva técnica ante una situación de contingencia o emergencia que pueda existir. Entonces, ese es un poco cómo funciona el mundo de las EPS. Tanto EPS públicas como EPS privadas manejan todas estas realidades, ¿sí? Pero las privadas tienen ese crédito de salud. Las aseguradoras tradicionales, ¿no? ¿No? Las compañías de seguros multiramo, por ejemplo, tenemos que ofrecen SOAT, seguros de vida, ¿no? Pero todos ellos operan bajo la ley de contratación de seguros que está regulado por la SBS. Tienen una mayor libertad en el diseño de productos. ¿Por qué? Porque diseñan el producto en base a la necesidad del cliente, en base a la necesidad del usuario. Y entre los productos que ofrecen, ¿no? Seguros completos de salud, o sea, todo el PEAS, te cubro todo el PEAS, ya no solamente capa simple, sino todo el PEAS. Pólizas oncológicas específicas, ¿no? Llámese nuestros amigos de Oncosalud, que es el más conocido de todas las pólizas oncológicas. Aliada también está sacando su póliza oncológica, pero el más conocido de todos es Oncosalud. La cobertura para enfermedades graves, ¿no? También para emergencias. Por ejemplo, la red San Pablo, ¿no? Tiene su propio seguro, ¿no? Alejandro hace una pregunta interesante, pero ¿se corre un riesgo al invertir la reserva técnica? Bien, Alejandro, muy buena tu pregunta y efectivamente sí hay un riesgo al invertir la reserva técnica. Por eso se recomienda que no se invierta toda la reserva técnica, ¿no? Y esta tiene que ser aprobada siempre por directorio, ¿sí? No se debería invertir toda la reserva técnica. Todas las YAFAs, todas, absolutamente todas, tienen, tanto públicas y privadas, tienen un directorio. El directorio es quien aprueba la inversión de la reserva técnica. Por ejemplo, le voy a poner un casito. El año pasado que yo estuve en Saludpol, Saludpol quiso invertir 50 millones de soles de su reserva técnica y su reserva técnica alcanzaba aproximadamente los 120 millones. Entonces él dijo, ok, vamos a invertir la reserva técnica. Exacto, se invierte un porcentaje. ¿Y qué decía el directorio? No, 50 millones es mucho porque es casi la mitad del total de nuestra reserva técnica. Y solo le autorizaron a la gerencia general invertir 30 millones, no 50. Bajo la responsabilidad de que esos 30 millones en un plazo de 2 años, porque tampoco es que el incremento sea inmediato, que en un plazo de 2 años esos 30 millones hayan crecido por lo menos un 15%, por lo menos hayan tenido que crecer un 15%. Entonces, sí se corren riesgos, pero no se puede invertir todo. Y siempre son los directores de las YAFAS, ¿sí? Los que cumplen el rol de directivo de las YAFAS, los que aprueban cuánto es el monto que se va a invertir. ¿Por qué? Porque al ser cantidades muy grandes de dinero, no pueden ser invertidas de una manera, por decisión propia de la gerencia, ¿no? Tiene que haber un grupo de directores que aprueben esa inversión, ¿no? Pero sí es un riesgo bien grande, ¿ah? Es un riesgo bien grande. En pandemia, sobre todo por eso que su salud autoriza
que se utilice la reserva técnica para la atención de los asegurados, porque ustedes sabrán que en pandemia todas las inversiones cayeron, entonces hubieron un porcentaje muy grande, sobre todo de las YAFAs que tenían bastante reserva técnica, que sus inversiones fueron decayendo poco a poco. Entonces ahí es donde su salud le dice a las YAFAs, ok, usa tu reserva técnica para que no las pierdas por inversiones que ahorita no están funcionando. ¿Sí? Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Espero haberla resuelto. Espero haber resuelto tu consulta, Alejandro. Bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, acá les decía, ¿no? Vamos a dejar de compartir aquí y nuevamente vamos a ir al Safari. ¿Dónde está Safari? Ya, justo aquí estaba buscando ahí el videito. Vamos a ver este plan, por ejemplo, Plan de Salud San Pablo. Miren, ¿ah? Este es una YAFAS, ¿no? Y esta YAFAS, permitir, y esta YAFAS tiene su propia, ¿no? Es una YAFAS que Cipres, ¿no? San Pablo Salud. Entonces, San Pablo Salud tiene estos planes, ¿sí? Tiene estos planes. Tiene el San Pablo Te Cuida, tiene el Plan Salud, ¿no? Tiene el Gold Salud y tiene el Top Salud. Estos son los planes que tiene San Pablo. Pero miren, aparte de ello, San Pablo tiene este plan muy importante. Si recuerdan, en esta lámina nos hablaba sobre coberturas para enfermedades graves, ¿no? Pero San Pablo también tiene, vamos a asociarlo a ese punto, coberturas contra accidentes, exclusivamente para accidentes, exclusivamente para accidentes. Aparte de sus planes regulares, ¿sí? Aparte de sus planes regulares, también tiene su cobertura para accidentes. ¿También tiene su plan oncológico? También tiene su plan oncológico, ¿no? Vamos a ver otra. Auna Salud, también es una YAFAS de la red de salud Auna, ¿no? Aquí está, adquiere tu plan en línea. Vamos a entrar. ¿Y qué me ofrece Auna Salud? Vamos a ver si está en su... Mira, Auna Salud me ofrece un plan para el adulto mayor, exclusivamente para los adultos mayores. Interesante, porque si nosotros vemos, por ejemplo, miren aquí, si nosotros vemos el plan, ¿no? De Sanitas, por ejemplo, acá no estamos por rango de edad. Ah, no, acá no está por rango de edad. A ver, voy a ver uno donde sí esté por rango de edad. Deme un segundo. Deme un segundo, deme un segundo. Potestativos, aquí está. Vamos a poner potestativos Lima. ¿Ok? Voy a cerrar este de aquí para que no se confunda. Y ya, miren, voy a compartir esta pantalla. Adultos mayores es bien caro para el sector privado. Si nosotros vemos los planes para los adultos mayores en una YAFAS que tenga mucha red de clínicas, a ver, para un adulto, ¿no? Mayor, o sea, hablamos de 65 años para adelante, si se ve mi Excel, ¿no? Sí, sí se está viendo mi Excel. De 65 años para adelante, 658 soles. Si yo quiero afiliar, por ejemplo, a mi abuela tiene 89 años, ¿sí? No, 90, ya cumplió 90 años el año pasado, está por cumplir 91 años. Justo en 15 días cumple 91 años mi abuela. 1055 soles, casi un sueldo mínimo en esa época. Hablamos de este plan es del 2016. Probablemente esto ya ha ido subiendo, o sea, hablamos de hace 10 años son estos planes. Ya ahorita eso no son los costos son mayores, ¿sí? Esto es lo que cuesta un adulto mayor. En esa época, hace 10 años costaba así, hoy está más caro. Entonces, es muy complicado poder afiliar a una EPS a un adulto mayor. ¿Qué es lo que sacan algunas YAFAS? Sus planes exclusivos para el adulto mayor, ¿sí? Planes exclusivos para el adulto mayor. También tengo para salud especializada, ¿no? Y acá tengo, miren, básico, clásico y premium, ¿no? Y también tengo para teleconsulta. Tengo un plan exclusivo para teleconsulta y consultas médicas, ¿sí? Pero no para irme a la clínica. Ojo, este es un plan para atención en línea, pero no para irme a la clínica.
Este es un plan aparte, es un programa aparte. Entonces, miren, aquí me están ofreciendo sus planes de salud en base a lo que ellos van creando. Esas son algunas libertades que tienen las EPS, ¿no? Las EPS pueden crear programas especializados o planes especializados. Y el famoso SSTR, ¿no? El seguro complementario para trabajos de riesgos y los seguros de accidentes que en algunas entidades, ¿no? adquieren. Las redes de atención, que ya lo hemos visto, ¿no? Clínicas afiliadas al primer nivel, centros propios para atención básica, convenios con especialistas, ¿no? Y cobertura nacional e internacional, dependiendo del plan. Recuerden eso, no es para todos. Recuerden que si yo tengo plan base, probablemente no la tenga. Si yo tengo un adicional uno, un adicional 2, probablemente sí tenga ello, ¿no? Dependiendo del plan, ¿sí? Dependiendo del plan. Y estos son los seguros que hemos visto, por ejemplo, en las clínicas, ¿no? Tenemos las prepagas, que ofrecen planes de salud directamente por clínicas y centros médicos, ¿no? Tienen una cobertura limitada a red propia, financiamiento por pago adelantado, ¿no? Un registro obligatorio como YAFAS, todas tienen que estar registradas. Ah, pero, y Ricardo, las que tú nos has mostrado, ¿están registradas en las YAFAS? Vamos a ver. Deberían estar registradas, ¿no? Entonces entramos ahí al RIAFAS. Así como hay el RENIMPRES, también tenemos el RIAFAS, ¿no? Entonces en el RIAFAS, vamos a entrar, esperemos que cargue unos segundos. Yo verifico, ahí está. Vamos a buscar por seguro prepago, porque son seguros propiamente de clínicas. Buscamos y miren, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay bastantes, vamos a ponerlas todas. 100, listo, para que carguen todas. Está Oncosalud, Ricardo Palma, pero vamos a buscar, ¿estará San Pablo? ¿Estará una? Miren, hay algunas que ya cerraron también. Los que están en rojo son los que ya no tienen, ya no están como Yafas, ya no existen como Yafas. A ver. Uy, no están. No está San Pablo, qué raro. A ver, vamos a buscar por acá. Vamos a poner de repente como EPS y vamos a poner San Pablo. Vamos a ver si existe. Buscamos. No está como EPS, como prepaga. Tampoco está. Como empresa de seguros, no la encontramos. Vamos a verlo como todas. Uy, no está San Pablo. Eso quiere decir que ahorita no tiene categorización como Yafas. Vamos a ver a una. Vamos a verlo como EPS, a no ser que no esté funcionando el sistema de su salud, que puede pasar. No, me parece que no está funcionando el sistema de su salud porque me parece extraño que no estén esas Yafas, ¿no? Que sí son Yafas muy conocidas. Entonces, puede pasar que no están esas Yafas. Pero acá podemos encontrar todas, ¿no? Todas las Yafas en general. Puede ser que no esté funcionando la búsqueda como tal. Así que si ustedes quieren luego hacer la búsqueda, pueden entrar al RIAFAS y pueden verificar si efectivamente las Yafas que ustedes están contratando está o no está en el sistema, ¿no? Esta es la más nueva, por decirlo de alguna forma, que es FESalud. Esta es una Yafas de Campofe. Campofe sacó su propia Yafas, ahí está FESalud, ¿no? Y acá hay otras Yafas como tal. Entonces, ese es el RIAFAS. Todas las prepagas, EPS, autoseguros, seguros tradicionales, todos tienen que estar registradas obligatoriamente en el RIAFAS, ¿sí? Todas tienen que estar registradas obligatoriamente en el RIAFAS. Y todas reciben supervisión técnica por parte de su salud por lo menos una vez al año. Los auditores de salud, ¿no? Los auditores médicos, los auditores en salud, todos ellos participan una vez al año por lo menos en supervisiones a las diferentes YAFAs. Los autoseguros ya son los fondos administrados por empresas, ¿no? Como hemos visto, los San Marcos, FEBAN, ellos tienen sus propios seguros y hacen contratación directa, ¿no? con sus prestadores. Pero también tienen un control como YAFAs. Como hemos visto acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos autoseguros, eso sí nos salió en el sistema. Si nosotros vemos aquí autoseguros, podemos ver, ¿no? El MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía, el BCR, el FEBAN, ¿no? El Banco de la Nación, el CIMA, ¿no? Corpac, el programa de Sedapal también, ¿no? PAMEF, el programa de autoseguros de Sedapal.
el CEMEFA del Colegio Médico, si no me equivoco es el CEMEFA, ¿no? El PANF del Petroperú, tenemos el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el FESUNAT de los trabajadores de la SUNAT, los de NAPU también tienen sus propios, ¿no? Programa, y tenemos el de la cooperativa Serviperú, ¿no? El FOPASEF también de los trabajadores o pensionistas y ex trabajadores de salud también tienen su propio autoseguro. Entonces, ellos también son unas aseguradoras para público ya específico, para un público específico, pero también están controlados como IAFES. Particularidades, ¿no? Es un modelo que suele combinar el financiamiento y la prestación de servicios. Hay una mayor integración, ¿no? Una menor intermediación financiera, porque no hay tanta intervención de la CSBS, enfoques específicos por nicho, desafíos de escala y diversificación. Puedes diversificar productos, puedes generar mayores productos, ¿no? Y ahí viene el rol del auditor, el rol del auditor en las EPS. Primero, los auditores tienen que conocer la normativa propiamente, ¿no? Y ahí vienen los conocimientos de las ICIAFAS, que es la Intendencia de las IAFAS, y la ICIPRES, que es la Intendencia de las CIPRES. Debemos conocer toda la norma técnica de auditoría y la calidad, pero también las reglas financieras y las reglas prestacionales que atañen a una IAFAS privada. Tenemos que ver el control de aportes, ¿no? Verificación del crédito del 25% y su correcto uso en prestaciones garantizadas. ¿Por qué? Las YAFAS, ojo aquí, las YAFAS van a buscar siempre una siniestralidad. Entonces, esa siniestralidad está en base a los aportes. La siniestralidad hoy por hoy, vamos a ponerlo aquí, el siniestro, hoy por hoy no debe superar el 75%. Si una YAFA supera el 75% de siniestros, significa que sus aportes no están siendo los adecuados. Tiene que subir su prima, tiene que ser más cara o tiene que subir el aporte de sus asegurados. Entonces hay un control de aportes en base a ese crédito del 25%. ¿Y a dónde va este 25%? Ahí está la reserva técnica. Ese 25% es la reserva técnica, ¿no? Tiene que ofrecer planes complementarios, auditoría de coberturas, ¿no? Adicionales y su correcta provisión según condiciones pactadas. Y las garantías exigibles, ¿no? Evaluación del cumplimiento en tiempos de espera y acceso a servicios. ¿En qué punto? Acá es importante. Las famosas cartas de garantía. Los que tienen seguros privados deben conocer eso. Es aquí donde más demora una IAFAS, ¿no? A ver qué nos han puesto por el chat. ¿Existe una sola normativa para todas las YAFAs? No, no, Alejandro. En el caso de las YAFAs públicas, y es muy buena pregunta, en el caso de las YAFAs públicas, cada YAFAs públicas tiene su propia ley. Tienes la ley de Salud la ley de las Fuerzas Armadas, la de SIS, cada YAFAs tiene su propia ley. Pero en el caso del sector privado, sí todas están reguladas bajo un solo aspecto normativo. ¿Sí? Todas sí van a estar reguladas. ¿Por qué? Porque todas trabajan bajo las mismas reglas, que es el PEAS y la capa simple, ¿sí? Pero en el caso de las prepagas y de los autoseguros, ellos también tienen otras normativas porque tienen una mayor flexibilidad en el gasto. Por ejemplo, los autoseguros no están tan reguladas por la SBS, sino más bien por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque al ser de un espacio, de un público ya específico, es el Mintra quien tiene que ver que, ¿no? que efectivamente los fondos se estén utilizando de manera adecuada. Pero en las EPS en general, Pacífico, RIMAC, Mafre, Sanitas, todas trabajan bajo el mismo marco normativo y todas trabajan bajo el enfoque que su salud, a través de directrices o lineamientos, les vaya a brindar. ¿Ok? Entonces, sí, sí tienen, o sea, no todas las IAFAS trabajan bajo el mismo marco, pero sí por bloques, por grupos. Por ejemplo, todas las Fuerzas Armadas tienen su propia ley. Todas las de la EPS tienen una ley que las ampara, ¿sí? Y acá lo que les decía sobre el tema de las garantías exigibles, las famosas cartas de garantía. Es aquí donde tenemos mayor demora. Por ejemplo, ¿qué dice su salud sobre el tema de las cartas de garantía? Porque esto salió en un informe de su salud, que no deberían superar los 7 días calendario para poder brindar una respuesta al asegurado. ¿Por qué? Porque las cartas de garantía te van a decir si te cubro o te van a decir no te cubro. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a poner un caso. Ya, yo me quiero operar. Me quiero operar de la vesícula, vamos a poner una situación.
Entonces, la clínica donde yo me estoy atendiendo, a menos que sea una emergencia, sí me opera. Pero si no fuera una emergencia y tuviera que programarme la cirugía, le pide a la Jafas, le pide la carta de garantía. Oye, voy a operar a tu asegurado, pero necesito que garantices la operación, de que sí me vas a pagar, de que no voy a tener problemas. Y le envía todo el listado, ¿no? Mira, vamos a operarlo de la vesícula. Por este motivo, le envía los antecedentes, que estos son los materiales que voy a utilizar, le envía los insumos, estos son los médicos que van a operar, le envía el perfil de los médicos. ¿Para qué? Para que los auditores de la EPS digan, ok, la cirugía sí es pertinente, sí le hicieron todas las pruebas diagnósticas correctas, sí amerita. Vámonos por el lado de los insumos. A ver, van a utilizar un clip X, pero el clip X no tiene evidencia científica de que vaya a ser positivo para la recuperación del asegurado. No cubrimos el clip X, pero sí cubrimos el clip Y, porque el clip X no tiene evidencia científica. Ahora, si ellos quieren usar el clip X, tienen que hablar con el asegurado y decirle, ok, te han cubierto todo, pero el clip X no. No, podemos usar el clip Y, pero depende de ti, ya es cuestión de la clínica. A nivel de seguros, no. ¿Sí? ¿Qué dice? El PEAS de aseguramiento es diferente en cada IPRES. No, Alejandro, no, no es diferente. El PEAS es para todos igual, para todos. El PEAS es lo mínimo que toda aseguradora debe cubrir, ¿sí? Es lo mínimo. Pero, ¿qué sucede? Que a veces tú vas a una IPRES y no tiene el especialista. No tiene el especialista. Acuérdate que las IPRES prestan el servicio. Entonces ellos te derivan a otra IPRES. ¿Qué sucede aquí? Y más o menos entiendo por dónde va la pregunta de Alejandro. Como le estaba dando el ejemplo de las cartas de garantía. Cubre, no cubre, cubre, no cubre. Ok, carta de garantía. La clínica me pidió 100.000 soles, yo te estoy autorizando solo 80.000 soles. Pero ¿qué sucede en algunos otros casos? Esto le pasó, por ejemplo, a mis papás. Eh, Ellos tenían un plan, un contrato ya establecido con una EPS, ¿sí? Y se iban a la clínica tal. Pero en su contrato, por eso es importante ver los contratos, en su contrato indicaban que en la clínica tal solamente podías atenderte por consulta ambulatoria. Si tenías que operarte, como es el caso que le sucedió a mi mamá, que tuvo que operarse de la columna, no se pudo operar en la clínica X, sino tenía que ir a la clínica Y. ¿Por qué? Porque en la clínica Y sí había el contrato, ¿no? Entre ella fase IPRES para poder operarse. Oye, pero ¿no deberían cubrirle? No. Ojo, la aseguradora lo que va a hacer es asegurar, valga la redundancia, que te cubre todo el PEAS. Pero no significa que todo el PEAS te lo va a cubrir en una sola clínica. Entonces mi mamá, porque esto es como le digo, esto es un caso que le sucedió a mi mamá se fue a atender a una clínica. Y en esa clínica el médico le dijo, ok, te tenemos que operar. Te vamos a operar de la columna, tienes una hernia una hernia discal, tenemos que operarte. Pero señora, aquí no la podemos operar porque su seguro no cubre operación en esta clínica. ¿Ya? Ok, ahí uno puede decir, entonces el seguro no me está cubriendo todo el PEAS. No, sí te está cubriendo el PEAS, solo que tu seguro te cubre esa operación en otra clínica. La misma operación te la va a cubrir en otra clínica. No significa que en todas las clínicas te va a cubrir lo mismo. Depende mucho del contrato. Por eso hay que revisar los contratos. Más o menos, por ahí va más o menos tu pregunta, Alejandro. ¿Estoy por ahí o no? A ver, confírmame, por favor. Porque esto es muy común, ¿ah? Ya, ya, perfecto, Alejandro. Esto es muy común. Fui a la clínica y no me cubrieron este tema. Me dijeron que tenía que ir a otra clínica. Si sucede, la aseguradora te va a decir, yo sí te cubro el PEAS, pero te cubro esta parte del PEAS acá, esta parte del PEAS acá y esta parte del PEAS acá. ¿Sí? Entonces, así es como va cubriendo la aseguradora, por costos, sobre todo por el tema de costos. ¿Y dónde tú ves esto? En la carta de garantía. En la carta de garantía. Ujú. ¿Genera confusión? Sí, eso genera confusión. Y es ahí donde también viene el rol de los auditores, porque los auditores dicen, ok, ¿por qué sí debo cubrirle PEAS en esa clínica y no debo cubrirle PEAS en esta clínica?
Los auditores en salud son los que definen, los auditores médicos, los auditores en salud son los que definen, ¿no? ¿Dónde va a ser la cobertura? Por eso es importante el rol del auditor en las IAFAS. Yo, mira, particularmente, yo les voy a hacer mención de esto. No he trabajado como auditor en IPRES. Toda mi vida he trabajado siempre en IAFAS, tanto en IAFAS públicas como en IAFAS privadas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que yo he podido ver el rol del auditor desde el mundo IAFAS. Y el rol del auditor del mundo IAFAS define bastante, define un montón de verdad la cobertura. Es igual que el CIS, ahora que yo estoy en el CIS. El rol del auditor en el CIS define la tecnología sanitaria, que hoy es importante. Hoy el CIS, por ejemplo, está definiendo qué tratamientos oncológicos van a ser válidos para sus asegurados y cuál sí van a coberturar y cuál no van a coberturar, ¿no? Y no solamente del PENUME, sino también de biológicos no PENUME. Y es muy interesante, ¿ah? O sea, el rol del auditor, por eso les decía al inicio, ¿no? El que está en el mundo financiero y es profesional de la salud, tiene una perspectiva prestacional, pero también debe tener una perspectiva financiera, porque los dos van a confluir. La parte prestacional con la parte financiera confluyen de una manera muy interesante, ¿ah? ¿Los asegurados no leen sus contratos? Sí, lamentablemente pasa eso. Los asegurados no leen sus contratos y tenemos las realidades que les he ido mencionando, ¿no? Muchas de las cosas que ahorita hemos conversado, que ahorita hemos dialogado, a veces los asegurados no conocen, que deberían conocer, ¿no? Muchas gracias a los que están participando, gracias Norma, gracias Alejandro por por su atención. Espero que el tema les esté siendo interesante a ustedes también, ¿no? Ahora, acá viene el punto, ¿no? Esto es a nivel de auditorías de EPS, pero también a nivel de aseguradoras, lo que les mencionaba, el control de la siniestralidad. El siniestro no puede superar el 75%. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Sanitas? Sanitas, 2013, 2014, 2015, terminó en rojo. Rojo. -10%, -20%, -15%, terminaba por abajo, y bastante, ¿ah? Y es una empresa de capital colombiano, es una empresa de capital colombiano. Entonces, ¿qué sucedía con Sanitas? Ok, no está funcionando. Tuvieron que hacer un replanteo de sus planes de salud. Tuvieron que replantear sus planes de salud, porque su siniestralidad, ellos creían, y esto es un poco de repente la mirada internacional, ¿no? Ellos creían que su control de siniestralidad iba a ser como en Colombia, pero ¿cuál es la diferencia entre Colombia y Perú? Que en Colombia las personas sí hacen labor preventiva. En Colombia los centros de primer nivel privados, porque hay centros de primer nivel privados, funcionan mucho mejor y tienen mucho mayor cantidad de recursos que los del segundo y tercer nivel, porque Colombia invierte en la salud preventiva, algo que no pasa en el Perú. Entonces, cuando Sanitas llega en el Perú en el año 2012, Sanita dice, ok, vamos a aplicar el modelo colombiano, pero la realidad del peruano es diferente. La realidad del peruano es que va al hospital o va al centro de salud no para ver si está enfermo para poder prevenir enfermedades, no. Va cuando ya está enfermo. Va cuando la enfermedad ya está generando dolor. Recordemos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Desde la prevención primaria, cuando no existe la enfermedad, y todo el punto de crecimiento, desde la enfermedad que está silenciosa, asintomática, cuando vienen los primeros síntomas. Entonces, el peruano, ¿cuándo va? Lamentablemente, hay que decir esto, ¿no? En la etapa terciaria, cuando la enfermedad ya está generando secuelas. Ahí va el establecimiento de salud. En Colombia no sucedía eso. Digo no sucedía porque ahora el sistema colombiano ha cambiado, ¿no? El sistema colombiano lamentablemente ha tenido una mutación no para positivo, sino para negativo. Entonces, antes el modelo colombiano sí te miraba la parte preventiva, pero ahora ya no. Entonces el control de siniestralidad para Sanitas fue bajo. ¿Y qué hizo en el 2016? Yo recuerdo porque yo trabajé hasta el 2016 justo en Sanitas, luego pasé a otra entidad, pero hasta el año 2016 Sanitas veía mucho el darle más beneficios y comenzó a cortar beneficios, comenzó a subir sus costos. Hoy por hoy la EPS más cara en el Perú es Sanitas. La EPS más cara en el mercado peruano es Sanitas.
¿Y por qué es la EPS más cara en el mercado peruano? Porque tiene que reformular su siniestralidad, que por los 3 primeros años su siniestralidad fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder evaluar los costos, para poder evaluar los costos. Si mi siniestralidad, por ejemplo, ¿no? Mi siniestro para el año 2025 fue del 62%. Ok. Mi siniestro fue del 62%. Quitémosles el 20, sumemos a eso el 25% de mi reserva técnica. Entonces estamos hablando acá que el 87% fue mi gasto operativo ese año. Entonces, ¿cuánto tengo de utilidad? Mi utilidad va a ser de 13%. Más o menos así funciona el mundo financiero en las YAFAs, el 13%. Pero, ¿qué sucede? Voy a ponerlo aquí con rojo. ¿Qué sucede si mi siniestralidad fue del 79%? Mi siniestralidad superó el 75%. Mi siniestralidad fue el 79%. A eso súmale el 25% que sí o sí debo poner para mi reserva técnica. Entonces estamos hablando del 94%, no. 9 más 5 hasta 104%. Estamos hablando del 104%. Eso quiere decir que tengo un déficit. Ese año terminó mi periodo con un déficit del 4%. El próximo año yo tengo que recuperar ese 4%. El próximo año yo no puedo terminar en ese déficit. ¿Qué hago? Subo el precio, subo la prima. ¿Para qué? Para poder recuperar ese 4%. O sea, de la siniestralidad depende el costo de la prima. Entonces, Ricardo, ahí te hago una consulta. Y si la siniestralidad es menos del 50%, ¿eso quiere decir que el próximo año me van a bajar la prima? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque ya tienen una utilidad y van a buscar el próximo año tener esa misma utilidad. Lo que puede pasar en el mejor de los casos es que no te suban la prima, no te van a subir la prima. Pero si tu siniestralidad es del 4% o tienes un menos 4% al cierre del año, sí te van a subir. Por eso que en algunos contratos tienen que revisar bien sus contratos. En algunos contratos, ¿qué te dicen? Acá dicen, ¿no? La revisión contractual. En algunos contratos te dicen que anualmente, miren, anualmente te van a hacer un aumento del 10% de tu prima. Eso quiere decir que si este año tú pagas 100 soles de prima mensual, el próximo año vas a pagar 110 y el siguiente año vas a pagar 121. ¿Por qué? Porque cada año te van a aumentar el 10%, el 10%, el 10%. En algunas EPS trabajan así, algunas aseguradoras trabajan así. ¿Para qué? ¿Por qué te suben el 10% o el 5% o el 8%, dependiendo de cómo esté estipulado tu contrato? Para hacer gestión de riesgos. Esto es a lo que le denominamos en las YAFAs privadas la gestión del riesgo financiero. ¿Y qué hago con esta gestión de riesgo financiero? ¿Por qué estoy aumentando mis costos si mi siniestralidad no aumenta? Para esto, para evitar cuando tenga, miren, cuando tenga aumento de mi siniestralidad, yo ya tengo un colchón económico. Yo ya tengo colchón económico. Entonces no me va a afectar. Esa es la gestión del riesgo financiero. Por eso que cada año aumenta un tanto por ciento las primas de las YAFAs privadas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos claros? Por favor, coméntenme. ¿Qué les parece este mundo de las YAFAs? ¿Estamos o no estamos claros? Coméntenme, por favor. Es un mundo muy interesante, ¿ah? Perfecto, Norma, muchas gracias. Es un mundo muy interesante el mundo de las YAFAs. Gracias, Pilar. Perfecto. Muchas gracias, Ani. Y bien, y ahí viene la gestión de reservas, ¿no? Lo que le denominamos las reservas técnicas. ¿De cuánto es la reserva técnica? La reserva técnica es del 25%. No rayé por otro lado, discúlpenme. La reserva técnica es del 25%.
Esa es la gestión de la reserva técnica. Hacer auditoría en Jafas es diferente que en una IPRES, definitivamente. Definitivamente. Y es más, ahí hay un punto interesante, Alejandro. Las Jafas auditamos a las IPRES. Aparte de este conocimiento de auditorías que también, por ejemplo, si viene su salud y su salud nos hace una auditoría, tenemos que tener en cuenta que es su salud quien está auditando a las YAFAS. Pero también tengamos en cuenta que nosotros las YAFAS podemos auditar a las IPRES. Nosotros, YAFAS, podemos también auditar a las IPRES. Entonces, sí, sí hay esa gran relevancia, ¿no? Del mundo YAFAS porque es quien financia el sistema de salud. Y es totalmente distinto, ¿no? Porque en las YAFAS, la columna de las YAFAS sobre todo es la parte financiera, ¿no? Por ejemplo, en las auditorías médicas que hacen los profesionales médicos para poder ver la prestación de servicios de sus asegurados, en las YAFAS privadas, los que le exigen a los médicos es el recupero. ¿Qué es el recupero? Todos los médicos tienen un estándar de recupero. ¿Qué es el recupero? El recupero es, ok, al paciente le cobraron 100 soles, ¿ok? Al paciente le cobraron 100 soles. Perfecto. De esos 100 soles, hazme un recupero del 20%. Quiero que recuperes 20% de ese dinero. Entonces, ¿cómo hago esa recuperación? Veo pertinencia médica, veo, ¿no? Los servicios médicos de apoyo, veo de repente los insumos utilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo ese punto, yo comienzo a ver el recupero. Ok, analicé de los 100 soles, les desconté a la IPRES 75 soles. Perfecto. Yo te pedí un recupero del 20%, pero me hiciste un recupero del 25%. Ese 5% va a favor del auditor. Por eso que los auditores que van de las YAFAS privadas a las CIPRES son duros, porque ellos, ¿no? Las YAFAS normalmente les piden el 20%, pero si ellos hacen un recupero mayor, van a tener una rentabilidad también en el auditor. Es como una comisión, vamos a llamarlo así. Van a tener una comisión por cada recupero que concilien con el auditor de la IPRES. Entonces, miren, interesante, esta es la auditoría, pero así en fuerte, ¿no? Muy aparte de lo que se han hablado en los primeros módulos del sistema de gestión de la calidad, que es muy importante, de la aplicación del IN, del PHVA y todo ellos, ¿no? Pero en auditorías, cuando hablamos de seguros, estamos hablando así de un trabajo muy minucioso, un trabajo muy meticuloso y que implica bastante la parte financiera. Aquí trabaja bastante la parte financiera, la parte económica, qué tanto estamos, ¿no? Fortaleciéndonos en el mundo financiero. Bien, estos son las auditorías en seguros y bueno, siempre, siempre, siempre comenzar a mirar procesos también de mejora. La auditoría prospectiva, auditoría previa de procedimientos, ¿no? Es una auditoría previa. Miren, ¿saben qué? Esto, por ejemplo, lo hacíamos en Salud Pol. Vamos a firmar un convenio con ustedes, con la clínica, no sé, vamos a poner la clínica IDECAP. Vamos a firmar un convenio con la clínica IDECAP. Perfecto. Entonces, como estamos firmando un convenio con ustedes, yo voy a ir primero a tus instalaciones para ver que tengas medicamentos, para ver cómo están tus instalaciones, que cuentes con los servicios básicos, ¿no? Que esté ordenada, que esté organizada. Ese lo llamamos a auditoría prospectiva. Oye, vamos a trasladarte un paciente para que le hagas una operación de con arco en C. Perfecto. Vamos a ir al centro quirúrgico, vamos a ir a tu central de esterilización, vamos a ver cómo es tu proceso de esterilización, cómo está funcionando tu autoclave, vamos a ver ese arco en C de qué año es, cómo está la expertise de tus neurocirujanos para la utilización del arco en C. Todo ello vamos a hacer auditoría prospectiva. Esa es la auditoría prospectiva. Auditoría concurrente, cuando mi paciente está ahí. ¿Aló, señor? Sí, tenemos al señor Ricardo Delgado que está siendo intervenido por una meniscopatía. Perfecto. Sabemos que Ricardo Delgado va a estar por lo menos hospitalizado un día, porque es una meniscopatía, se le hace rápido la cirugía. Entonces, al día siguiente, antes que Ricardo Delgado se vaya de alta, va el auditor médico. Y el auditor médico pide la historia clínica, conversa con el auditor de de la IPRES y comienza ese proceso, ¿no? De recupero que les había mencionado. Oye, pero a Ricardo Delgado, ¿por qué le has hecho una tomografía y no una resonancia?
No, yo no creo que la tomografía es más económica, no, la resonancia es más económica que una tomografía. ¿Por qué le has hecho una tomografía y no una resonancia? Si con una resonancia podemos detectar que ya efectivamente es un proceso o una situación de meniscos o un desgarro de meniscos. ¿Por qué le has hecho una tomografía? Porque a Ricardo le has aplicado anestesia general y no anestesia local. Si se le puede aplicar una anestesia local porque no es una cirugía que dure más de 2 horas. Porque a Ricardo le has brindado desayuno, porque hasta eso ven los auditores, cuando la operación es de 24 horas y él se puede ir inmediatamente. ¿Por qué le estás cobrando el desayuno de la mañana si él 3 horas antes no tenía que haber consumido alimentos? Todo eso se ve en la auditoría concurrente. ¿Por qué? Porque la IPRES lo que va a hacer, ok, ya se va Ricardo, fue una operación de emergencia, no fue una operación programada, entonces tenemos que evaluar, ¿no? Todos esos puntos. Las IPRES odian a los auditores. Hay bastantes conflictos, Alejandro, sí hay bastantes conflictos, tanto a los auditores de las IAFAS públicas como de las IAFAS privadas. Sí, siempre se generan esos conflictos, pero son interesantes, ¿ah? Hay un auditor, no me acuerdo ahorita su nombre, pero trabaja para una red muy grande en el sector privado. Más bien a él, las Jafas no quieren enfrentarse a ese auditor. ¿Por qué? Porque es un auditor que te sustenta todo. Pero ¿por qué a Ricardo, no sé, le quitaste los lentes y le cambiaste la montura de sus lentes? Por este y este motivo. Es un auditor, ese auditor es capo, no me acuerdo ahorita su nombre de este auditor, pero es un capo, es un capo. Las Jafas no quieren enfrentarse a este auditor porque se generan, ¿no? Unos debates muy interesantes, clínicos, científicos. Acuérdense que la auditoría tiene bastante respaldo en la evidencia científica. Entonces nosotros no auditamos y decimos, oye, yo no quiero que le pongas esto porque no, o ponle esto porque sí. Tiene que haber una evidencia científica. Y es ahí donde viene la preparación de un auditor. Un auditor tiene que prepararse científicamente para poder generar un proceso de auditoría como tal, ¿no? Y luego viene la auditoría retrospectiva. Por ejemplo, este tipo de auditoría la hace el CIS. Ese es lo que nosotros llamamos el famoso PCPP, el proceso de control presencial posterior. Ya se fue el paciente ya se le pagó a la IPRES, pero igual hacemos una auditoría para ver qué cosa, cómo fue el proceso de atención de nuestro usuario, ¿no? En los seguros privados también hacen PCPP. ¿O hacen auditorías retrospectivas? Sí, también hacen auditorías retrospectivas en gabinete. Ahí el auditor no va a la clínica. El auditor recibe el expediente en la misma IAFAS y hace su auditoría en gabinete. Pero acá, ¿qué sucede? Acá lo importante es oportunidades de mejora. Ya es retrospectivo, o sea, en ese momento no vamos a hacer nada, pero sí podemos evidenciar si hay una tendencia negativa en algún procedimiento, se puede generar la oportunidad de mejora, ¿no? La IAFAS coordina con la IPRES y vemos, oye, mira, he tenido 30 expedientes por una apendicectomía o por apendicectomías y hemos visto que el tiempo de cirugía ha sido muy prolongado. Te has demorado casi 5 horas en operar a mi paciente. Hay un riesgo o un riesgo en salud. Ese paciente puede hacer una peritonitis. Entonces ahí el costo es más alto. ¿Podemos mejorar el proceso? Sí. Por ejemplo, ¿no? De repente, apenas ingresa el paciente con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ahí de inmediato se le puede generar una ecografía para poder ver o confirmar o descartar una apendicitis. Si ya ves apendicitis, de inmediato cirugía. Entonces, esas son las oportunidades de mejora que se tienen desde la evaluación retrospectiva, ¿sí? Esos son los procesos de auditoría como tal. Y acá viene un punto importante también. ¿Cómo están registrando las historias clínicas? La auditoría de la calidad del registro, ¿no? Que la historia clínica es una historia que esté completa, que sea legible, ¿no? Que tenga calidad en los registros médicos, con una codificación diagnóstica adecuada. Hoy en el Perú usamos el CIE 10, y ojo aquí, auditores, el próximo año probablemente ya estemos usando el CIE 11. Recuerden que el CIE 11 fue aprobado en el año 2023, ¿no? Entonces ya se tiene que ir incorporando poco a poco a las entidades que prestan el servicio, a las IPRES.
Entonces, probablemente el próximo año ya trabajemos con la codificación del CIE 11. La documentación tiene que estar completa, no puede eliminarse documentos, no puede adicionarse documentos, y más cuando es un proceso de auditoría por un caso muy, muy mediático, se lacran los documentos, ¿no? La historia queda lacrada. Y el impacto financiero, ¿no? El análisis de efectos en la facturación y la cobertura de servicios como tal. Y acá viene lo que nos mencionaba, ¿no, Alejandro? Las IPRES odian a los auditores. Puede pasar, pero hay una relación muy interesante entre las YAFAS y las IPRES. ¿Por qué? Las YAFAS financian el sistema de salud. O sea, las IPRES de por sí, si no fuera por las YAFAS, no tuvieran presupuesto para atender a los usuarios. Entonces las YAFAS financian el sistema y las IPRES prestan el servicio. Entonces siempre va a haber esa interacción entre aseguradoras y prestadores, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? En ambos sectores siempre van a haber esas interacciones. Y acá es importante cómo resolvemos las controversias, ¿sí? Y este es un llamado para todos, porque eso sucede, ¿no? Que las direzas o que las clínicas, ¿no? O que las redes tienen o consideran que porque ellos atienden al paciente tienen más derechos que las YAFAS. Y viceversa, ¿no? A veces las YAFAS dicen, bueno, yo soy el que tengo la plata, yo tengo más poder porque yo soy el que manejo el dinero. No, o sea, la relación siempre tiene que ser armoniosa. La relación entre YAFAS e IPRES siempre tiene que ser una relación armoniosa. ¿Para qué? Para resolver controversias, para resolver problemas, para evitar cualquier tipo de inconvenientes que puedan existir. Esa es la relación propiamente entre YAFAS e IPRES, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar, no? Algunas herramientas tecnológicas como tal, plataformas digitales, por ejemplo el SISUS, el ARSIS Web. Sanitas usaba en ese momento el Afirma, me acuerdo. El Afirma y el Alea, y me tenían loco con Afirma. Y encima en algún momento me hicieron responsable de la firma. Pero Afirma y Alea, ahora por ejemplo a nivel general usamos el CITEX, ¿no? El CITEX lo utilizan tanto sector público como sector privado. También utilizamos los protocolos, las guías. Recuerden algo, que los auditores no trabajamos por criterios, sino trabajamos por evidencias. Nuestra evidencia es científica. Cuando nosotros auditamos, aplicamos nuestros conocimientos científicos, ¿no? Nuestros conocimientos técnicos para un buen proceso de auditoría. No es porque a mí me gusta, no, la cosa no es porque a mí me gusta, es porque efectivamente está evidenciado. Los indicadores de desempeño, ¿no? Métricas, los KPIs, los indicadores, ¿no? Si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, ¿no? Que se plantearon y algunas estadísticas para el muestreo propiamente de casos atípicos que puedan existir. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? La auditoría basada en evidencia. Utilicemos evidencia científica, trabajemos bajo estándares internacionales, el ISO 19011 para auditorías, la Joint Commission, ¿no? Utilicemos diferentes elementos internacionales para poder fortalecer nuestro proceso de auditoría. Dice, un auditor enfermero, en qué base científica se basa para hacer auditoría? Buena pregunta, Alejandro. Nosotros tenemos el EBE. No los que son enfermeros, yo soy enfermero, trabajamos bajo la enfermería basada en evidencia, ¿no? La ELEVE, que está fortalecida por el Consejo Internacional de Enfermería, la CIE, es quien nos brinda las normas internacionales para la enfermería basada en evidencia. Cuando queremos hablar de cuidados enfermeros, pero si queremos hablar de calidad en salud, podemos utilizar el ISO el 7101, que es el ISO de calidad de las prestaciones en salud. Podemos hablar del Joint Commission International, que es el ISO para la atención del paciente o la normativa para atención del paciente. O sea, podemos utilizar diferentes elementos, diferentes miradas. De repente no queremos trabajar con un estándar internacional, queremos trabajar con un estándar nacional. Ok, podemos trabajar con la norma técnica de acreditación. Podemos trabajar con la norma técnica de acreditación si hablamos de calidad. Y si hablamos de cuidados propiamente de enfermería, podemos trabajar con las guías y protocolos que los hospitales deben establecer. Ojo, y es obligatoriedad, ¿ah? Es obligatoriedad. Miren, ¿ah? Y para responder la muy buena pregunta de Alejandro, vamos a poner aquí.
A ver. Mm, Acá está. Vamos a ver. Listo. Voy a compartir pantalla. Este es el convenio que hemos firmado este año, el Seguro Integral de Salud y y el Gobierno Regional de Puno, ¿sí? En una de las cláusulas de este convenio, vamos a ver por abajo, estos son los antecedentes, ¿no? La parte ya de las definiciones operativas, la acreditación, la obligación de las IAFAS, las exclusiones, la obligación del prestador, ¿no? Acá parte de la parte financiera, los aspectos financieros, ¿no? La gestión del fortalecimiento de la integridad, de los ajustes y deducciones. Y acá está, mira, cláusula 11ª, las guías de prácticas clínicas. Las IPRES aplicarán las guías de prácticas clínicas y o protocolos de atención y o normas técnicas y u otros documentos normativos aprobados en las prestaciones brindadas a los asegurados del SIS, según corresponda, cuya verificación se realizarán mediante los sistemas informáticos y registros, FUAs, historias clínicas y recetas, cautelados por las CIPRES. De no encontrarse conforme, se aplicará lo dispuesto en la cláusula 10ª del presente convenio, ¿no? Que son los ajustes y deducciones. Entonces, aquí es donde nos basamos para poder desarrollar nuestra auditoría prestacional. Voy a anotarlo acá. Las guías de práctica clínica y o protocolos de atención y o normas técnicas y otros documentos normativos. Ahí nos basamos. Cuidados de enfermería en pacientes con hipertensión. Perfecto, tiene una guía de práctica clínica. Mi IPRES no tiene guía de práctica clínica o no existe guía de práctica clínica. Hay que ver la forma de crearla. Para eso, ¿quién está? Para eso está el gobierno regional y de la Dirección Regional de Salud. Esa es la función de... Ahí nos basamos nosotros. Esa es nuestra mirada. Desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que trabajar con las guías como tal, ¿no? Esa es nuestra evidencia científica. Uy, no pude compartir nuevamente. Ahora sí. Esa es nuestra evidencia científica. ¿Sí? Las guías clínicas, las guías del MINSA. Por ejemplo, el PECRIS, el Programa de Creación de Redes Integradas en Salud, actualmente está fortaleciendo las guías de prácticas clínicas del primer nivel. ¿Sí? El primer nivel está fortaleciéndolos desde ese punto de vista, ¿no? Luego tenemos la medicina basada en evidencia, ¿no? La aplicación de los criterios científicos, ¿no? En base a los niveles de evidencia científica, criterios de pertinencia clínica, el análisis costo-efectividad y todo ello. A ver qué nos muestra por el chat. Eso no se da a nivel nacional, es cierto, pero debería, ojo, debería. Lamentablemente, nuestros gores y nuestras direzas o jerezas no están fortaleciendo el rol prestacional a nivel nacional. Y es ahí la responsabilidad de las direcciones de aseguramiento público o de las direcciones de aseguramiento en salud de fortalecer sus guías. Miren, las clínicas lo tienen. Las clínicas tienen sus comités científicos y sí funcionan sus comités científicos. Y sus comités científicos formulan guías, actualizan guías para poder desarrollar una mejor atención al usuario. Entonces, debería funcionar, ¿no? Ese es el mundo ideal. Debería funcionar. La realidad es que no lo tenemos. Y por eso que en cada IPRES, y bien ustedes la conocen, igual que yo, en todas las IPRES trabajan de una manera distinta. El protocolo de atención a un paciente, no sé, vamos a ver, un paciente con hernia inguinal en Cajamarca es totalmente distinto al proceso no sé, en Huánuco y al cual se da en Huancavelica. Es diferente. No están estandarizados los procesos y deberían estar. Y es la responsabilidad de las IPRES, de los GORES, de las clínicas, de poder fortalecer sus guías de prácticas como tal, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces se ve solo la parte financiera. Cuando se trabaja ya FACIPRES, se ve más la parte financiera, no se ve tanto la parte técnica. Se está desvirtuando el trabajo de las aseguradoras.
y solamente ven la parte financiera, pero no la parte técnica. Y es importante ver la parte técnica como tal, ¿no? La auditoría de la facturación también es otro proceso de auditoría que hacen las YAFAs, ¿no? Para ver si los precios aplicados según los convenios y tarifarios son los adecuados. Acá viene el rol de sus supervisores financieros. El control prestacional, ¿no? Validar que los servicios efectivamente brindados según registros clínicos y administrativos, que efectivamente, si tú me has puesto que me estás brindando una ecografía, que efectivamente se haya dado la ecografía. La documentación de respaldo, ¿no? La revisión de la historia clínica, órdenes médicas y otros sustentos de servicios facturados y detección de irregularidades, ¿no? Identificación de errores, duplicidades, sobrecodificación o servicios no justificados. Y acá viene la auditoría de la siniestralidad, ¿no? La auditoría de la siniestralidad, que es lo que les mencionábamos, para ver, ¿no? Cómo se están utilizando los servicios como tal, cómo se está generando la cobertura. Y acá viene importante, ¿no? La parte epidemiológica, ¿no? Cómo estamos trabajando a nivel de epidemiológico para ver cuáles son las patologías más frecuentes o más comunes. Luego también tenemos la auditoría de la calidad asistencial, donde vemos procesos, resultados y satisfacción del usuario, ¿no? A través de diferentes indicadores, a través de diferentes guías o prácticas y a través de diferentes, ¿no? Mediciones como el tiempo de espera, la gestión de reclamos, la percepción de la calidad, etcétera, etcétera. ¿No? Y acá, como esto, acá vemos la competencia propiamente que debe tener un auditor de seguros, ¿no? Y en las IPRES públicas también tenemos auditores en las áreas de seguros. Yo conozco varios auditores en las áreas de seguros. Primera competencia técnica, formación en medicina, enfermería, obstetricia, odontología, en cualquier ciencia de la salud, pero deben de tener una especialización en gestión y auditoría, ¿sí? ¿El auditor está obligado a conocer las guías clínicas? Claro que sí, Pilar. Si no, ¿cómo auditas? Si no las conoces. Si no conoces las guías de práctica clínicas, ¿cómo auditas? Tienes que conocerlas. Tienes que saber cómo están conformadas las guías de prácticas clínicas, las actualizaciones que han habido, la parte normativa. Si están obligados a conocer las guías, ¿no? Obviamente, si quieres ser un buen auditor, pues, ¿no? Si quieres ser así un excelente auditor, tienes que conocer la parte normativa muy bien. Tienes que conocer la parte directiva muy bien, ¿no? Entonces, ustedes ahorita se están formando en ser auditores, van a sacar su registro de auditor, son, ¿no? Profesionales de la salud, entonces las competencias técnicas las están adquiriendo. La formación continua, actualización permanente en la normativa, en las codificaciones, como el CIE 11 que ahora se viene, ¿no? En las técnicas de auditoría, cada tipo de auditoría es distinto, ¿no? Es diferente hablar de una auditoría eh, concurrente a hablar de una auditoría retrospectiva. Cada uno tiene una metodología diferenciada, ¿no? Las concurrentes es in situ, en un diálogo B2B con con el auditor, ¿no? De la IPRES. En el caso de la auditoría retrospectiva, ¿no? La auditoría retrospectiva llega el documento a tu YAFAS, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia. Y las certificaciones, ¿no? Acreditar, ¿no? Especificaciones que eres auditor médico, auditor en salud, codificador clínico, gestor de la calidad. Por ejemplo, actualmente tenemos el ISO 7101, ¿no? Y este ISO, el 7101, es muy importante porque nos está comenzando a dar nuevos gestores de calidad. Nuevos gestores de calidad es una forma de hacer ahora auditorías. Auditor interno ISO 7101. Estamos sacando bastantes de ese tipo ahorita, muy aparte del auditor en salud, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Superar la fragmentación, ¿no? Como bien mencionaba Alejandro, lamentablemente a nivel nacional no se está dando la unificación de las guías y cada región hace lo que desea, ¿no? Tenemos que tener una armonización normativa, unificar criterios, adaptarnos al cambio, porque la actualización es constante. Ahora las auditorías se hacen en gabinete. Una que otra estemos concurrente, pero la mayoría se hacen en gabinete, ¿no? Y la transformación digital, incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el CIS está utilizando o va a comenzar con el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es un elemento de inteligencia artificial que nos va a permitir obtener historias de alto costo o de alto impacto
para poder desarrollar nuestra auditoría de seguros, ¿no? Y acá viendo ese rol del agente, ese rol de quién es el activo dentro del sistema de salud, ¿no? Entonces, hay algunos desafíos que vamos a ir superando poco a poco y utilizar, como les dije, ¿no? La inteligencia artificial es un patrón muy interesante, ¿no? La utilización de la inteligencia artificial, la utilización de la big data, de la gran información, ¿no? De tener información masificada para poder filtrarlo de una manera oportuna y adecuada. Y esto es lo que un poco nosotros estamos haciendo en el CIS. Ya acá ya hablamos, ya nuevamente ya salimos del sector privado, ya hablamos en general. Esto es lo que estamos haciendo actualmente en el CIS. Estamos utilizando la inteligencia artificial para la obtención de muestra, ¿no? A través de algoritmos, ¿no? Que nos permitan ver casos de alto riesgo, casos de alto impacto, para ver estratificación de variables, ¿no? Una segmentación multidimensional según diagnósticos, según costos, según errores más frecuentes también, ¿ah? Según los patrones históricos como tal, donde hemos han cometido más errores. Una precisión más estadística, porque el cálculo ya más automático, con un nivel muestral óptimo. O sea, si tengo que todo el año mi IPRES, y miren, vamos a ver si me permite. Mm, Vamos a ver, vamos a ver por acá. Cortar. Por ejemplo, nosotros, y creo que esto les mostré en un módulo anterior, si les he dictado en módulos anteriores, no estoy muy seguro, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita con este del Machine Learning? Utilizamos esta data. ¿Cuántas atenciones? Miren, vamos a ver 2024, ¿ya? ¿Cuántas atenciones hemos tenido en el 2024? Exacto, Alejandro, es una muy buena forma de hacer investigación. La IA y la Big Data te permite ser más analítico. Por ejemplo, miren, la PPT que yo he usado es con IA. La PPT que yo he usado lo he trabajado con IA, ¿no? ¿Y por qué? Porque me permite agilizar tiempos, pero también obtener información de una manera más rápida, ¿no? Y de una manera más exacta, ¿no? Obviamente que se complementa con la información que yo pueda tener, ¿no? Con las pautas, con los patrones, con los parámetros que yo les he podido brindar. Pero sí es muy cierto, la IA es una gran forma de hacer investigación. La Big Data se utiliza para hacer información. Miren lo que les quería mostrar. El año pasado nosotros hemos tenido, es todo el 2024, a nivel de Puno. Yo recién he llegado a Puno el 6 de diciembre, no, el 4 de diciembre, pero he pedido que me den la información de todo el año pasado. Entonces, todo el año pasado se ha tenido 3.401.812 atenciones. Entonces, ¿qué queremos ver? Si bien esta información es propiamente de los FUAS, porque esta información es lo que sacamos de las FUAS, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que uno de las mayores cantidades de casos, consulta externa es muy variable, de verdad, ha sido por problemas de salud mental. 337.649 prestaciones han brindado de salud mental. Y queremos ver en dónde ha sido la mayor cantidad de atenciones, ¿no? Ahora está. El Carlos Cornejo Roselo. 73.382 atenciones. Luego viene Cono Norte, Putina, Macusani, el Monje Medrano, Santa Adriana, el Metropolitano de Ilave, el Regional Núñez Butrón. Entonces, todos ellos están todas sus atenciones. ¿Qué es lo que nos va a dar la IA? ¿Qué nos va a dar la inteligencia artificial? Un tamaño de muestra más confiable. Ya no solamente decir, evalúa 100, no. Si has tenido 49.000 atenciones durante todo el año pasado, vamos a sacar una muestra más exacta de cuánto me representa un nivel de confianza más alto. Que no sea más menos 5, sino que de repente sea más menos 2. La confiabilidad es más alta. Eso me está dando la inteligencia artificial hoy por hoy. Y es así como estamos comenzando a trabajar ahora en el CIS, ¿no? ¿Y qué nos permite? Una mejora progresiva. ¿Qué nos permite hoy por hoy? Una mejora progresiva en base también a resultados previos. Ok, ya hemos evaluado muchos casos similares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué si en enero ya hemos hecho esa evaluación, en febrero se están repitiendo los casos? ¿Qué no ha funcionado durante el proceso de auditoría o qué no ha quedado claro en la sensibilización al prestador? ¿Sí? ¿Las auditorías están ligadas al objetivo de desarrollo sostenible? Sí, al objetivo número 3, ¿no? Salud y bienestar. ¿Por qué? Porque las auditorías tienen que confirmar que efectivamente se están brindando una atención oportuna, una atención segura y una atención acorde a los estándares de calidad
en las diferentes CIPRES. Entonces sí se deberían estar ajustando los ODS, deberían estar ajustándose, ¿sí? De repente en algunas regiones todavía no lo están trabajando. Es más, es muy curioso porque a pesar de que ya estamos a 5 años del término de los ODS, a pesar de que estamos a 5 años de ello, algunas personas todavía no conocen qué son los ODS. Y estamos hablando de algo de hace 10 años atrás. Y todavía algunos no conocen qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni reconoce que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar, nos habla de una atención de calidad. Por eso que la auditoría tiene que estar ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, salud y bienestar. ¿Sí? Acá algunos casos de estudios, ¿no? Por ejemplo, tipos de auditorías que hacemos en seguros públicos. La transferencia del SIS a regiones, ¿no? Hacemos auditoría de cómo se asignó ese recurso, cómo se ha desarrollado esos recursos transferidos. Por ejemplo, oye, yo tenía un video, pero ya no sé si lo voy a poder mostrar. Igual después les paso el link, ¿ya? Vamos a entrar acá. Consulta amigable MEF. Esta es una forma de auditoría de los recursos. Y creo que les mostré esta en la sesión anterior, ¿no? Vamos a esperar que cargue. Ahí está cargando. Y por ejemplo, ¿no? Voy a ir a nivel de gobierno, a la región, en la región donde yo trabajo actualmente. Gobierno regional, gobierno regional, 1, y nos vamos a la fuente de financiamiento. Regularmente la fuente de financiamiento en el SIS, por ejemplo, es donaciones y transferencias. Nos vamos a la ejecutora, y acá veo, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón es el regional, es el llamado a ser el hospital más grande de toda la región, ¿no? 1.249.877 soles. No, vamos al de Vengado. 1.566.238 soles es lo que va gastando, que corresponde al 37% de la ejecución presupuestal. ¿Cuánto dinero le hemos dado? 4.237.647 soles. Y miren, hay unidades ejecutoras que ya están llegando al máximo de su, este, de su ejecución, ¿no? Por ejemplo, San Román ya está en 6.510.703, ¿no? Se le dio 9 millones, pero todavía no ha devengado. Eso ya tienen que ser ya, porque ya viene la evaluación de indicadores financieros a finales de junio. Pero hay una unidad ejecutora que preocupa, ¿no? No llega ni al 5%. Macusani o Huancané, que digan, no llega ni al 5%. 3,6, al igual que la Direza misma. 3,6, pero ellos solo han gastado 960 soles. Solo han gastado 960 soles. Exacto. Ahí podemos ver que no hay una buena gestión. Ajá. Yo me pregunto, Huancané, una provincia donde está muy cerca el lago Titicaca, donde hay mucha población pobre y de extrema pobreza, que en 5 meses solo hayan gastado 960 soles, preocupa, ¿no? O no hay necesidad en Huancané, o la población no está yéndose a atender a Huancané. Y vamos a responder esa pregunta ahorita. Vamos a entrar al otro link que hemos visto. Miren cómo funciona la auditoría, miren, como bien menciona Alejandro, ¿no? El tema de la investigación, de la indagación. Vamos a ir a Huancané. Provincia, Huancané. Miren cómo se ha reducido la atención. ¿Eso qué significa? Las personas no quieren ir a atenderse allá. No se quieren ir a atender, ya que está Huancané. Muy cerca al lago Titicaca. Muy cerquita al lago Titicaca. Acá hay bastantes comunidades. Bastantes comunidades hay acá. Pero aún así no se están atendiendo. Solo han tenido 16.000 atenciones en lo que va del año. Y cada mes está disminuyendo. Hay menos y menos atenciones. Pero igual, de 16.000 atenciones y solo has gastado 960 soles, algo está pasando. Hay que ir a averiguar, ¿no? Hay que ir a la región, a la provincia, a ver qué es lo que está sucediendo. No solamente es mirar el número, y ahí viene el tema de la auditora. Puede ser Pilar, ¿no? Más cerca a Juliaca, tienen mayor oferta en Juliaca también. Juliaca tiene una mayor oferta de prestaciones, es cierto.
Es la parte comercial de Puno, Juliaca. La parte comercial de mayor movimiento comercial en Puno es Juliaca, ¿no? Tienen mayor oferta en Juliaca. Pero preocupa, aún así preocupa que en 5 meses solo hayan gastado 960 soles. Hay que ir a averiguar, hay que ir a indagar. Ya no solamente que quede en el análisis, sino ir in situ a las autoridades. ¿Qué está pasando en Huancané, no? Esa es parte de los estudios, las prestaciones de alto costo, los tratamientos oncológicos, los procedimientos especializados, ¿no? Los programas presupuestales, que por ahí hay un probable cambio para el 2026, que el próximo año ya no hayan presupuesto para los programas presupuestales, porque no están mostrando eficiencia en la atención, sobre todo por la adquisición de los famosos kits. Vamos a ver qué novedades nos da el 2026 respecto a los programas presupuestales, ¿no? Y algunas mejoras identificadas, ¿no? Implementación de controles concurrentes y sistemas automatizados de verificación prestacional. Casos de estudios en los seguros privados. ¿Qué es lo que prioriza el seguro privado? La siniestralidad. Cosa muy curiosa. Uy, 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 ya. La siniestralidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver los aspectos financieros, que efectivamente esté teniendo rentabilidad. Los controles de alta complejidad. ¿Por qué? Porque solamente te cubre PEAS, capa simple, a menos que seas un seguro independiente que sí te va a cubrir capa compleja, pero también los controles de las patologías más complejas, ¿no? Y la detección de irregularidades, facturación indebida y sobreutilización de servicios. Yo les cuento, por ejemplo, cuando trabajaba como auditor en una IAFAS privada, llegó un expediente donde la clínica facturaba cambio de sonda Foley diario, diario. O cambio de equipo de venoclisis cada 6 horas. Cada 6 horas cambio del equipo de venoclisis. Sonda Foley diario. Aplicación de inyectables 10 al día. Inyectables. El pobre paciente hoy se pareció un colador ya. Exacto. Eso es facturación indebida. Y se están sobreutilizando los servicios. Y ahí es donde venía el rol del enfermero auditorio. Está como enfermero auditor. ¿Qué está sucediendo? Por qué han puesto tantas sonda Foley si la sonda Foley no se cambia todos los días? ¿Por qué cada 6 horas le estás cambiando el equipo de venoclisis al paciente? Si el equipo de venoclisis no se cambia todos los días. Y no se cambia cada 6 horas tampoco. Entonces, es ahí donde viene el rol del auditor. Por eso que el auditor, vuelvo a repetir, tiene que ser minucioso, tiene que ser muy meticuloso, tiene que ser muy acucioso en lo que realiza. ¿Sí? No podemos, ya, bueno, hay que auditar así a la ligera, no. La auditoría no se hace a la ligera. La auditoría se hace con mucha paciencia, con mucha calma, se hace con mucho análisis, con mucha evidencia científica, es como se hace la auditoría como tal, ¿sí? Y la ética, no nos olvidemos, mis estimados colegas, un segundito, por favor, antes de ir a la ética para ver si vamos a poder, ya, sí vamos a poder ver el videíto. Quería ver para poder, el tiempo, para ver si nos da para ver ese videíto que tengo, ¿no? La ética en la auditoría propiamente, ¿no? Hay que ser personas íntegras, hay que evitar el conflicto de interés, ¿no? Trabajemos siempre pensando en nuestros asegurados. Y es ahí donde viene, Alejandro dice, opino muy personalmente que los enfermeros auditores debemos interiorizar el lenguaje enfermero. El uso del NICNOC. Ya, ok, para la auditoría de registros está bien. Para la auditoría de registros está bien, ¿no? Pero recuerden que la auditoría tiene otros aspectos, ¿no? Tiene también la auditoría de la calidad, tiene la auditoría financiera, tiene la auditoría de seguros, la auditoría de siniestralidad, ¿no? Depende, y acá es importante, ¿no? Hacia dónde miremos la auditoría. Por ejemplo, yo hacia dónde miro la auditoría, hacia la parte financiera. ¿Sí? Mi mirada de la auditoría está más a la parte financiera. Tenemos un colega que hace poco ha asumido una dirección muy importante en una región que tiene su mirada de auditor más a la parte prestacional. Hay auditores que van más a la parte
¿no? Del lenguaje enfermero, más a la parte del registro. Entonces, cada auditor se va a subespecializar en lo que más busca, ¿no? En lo que más desea de repente fortalecer. Cada uno va a tener sus fortalezas, pero lo que sí es importante tener en cuenta, el auditor mira la calidad. Así veas lenguaje, así veas financiero, así veas prestacional, tu mirada siempre va a ser de calidad, siempre va a ser el fortalecimiento de la calidad. Pero muy interesante lo que nos dice, ¿no? Alejandro. Por ahí de repente va el camino que Alejandro quiere seguir en el tema de la auditoría, el lenguaje enfermero, la auditoría de registros. Por ahí es donde quiere ir Alejandro. Algunos de repente van a querer ir más a la auditoría, ¿no? De la siniestralidad. De repente algunos quieren ir al sector privado, quieren ir a la auditoría de la siniestralidad. Depende hacia dónde enfoques, ¿no? Hacia dónde enfoques tu trabajo de enfermero. O tu trabajo de auditor, discúlpeme, porque acá también tenemos colegas obstetras, ¿no? ¿El SIS realiza primero la auditoría antes de hacer el pago o es después? Buena pregunta, Pilar. El SIS realiza el pago de manera prospectiva. ¿Qué significa eso? Que el SIS primero paga, luego te audita. Por eso, miren acá, por eso que en el convenio que se tiene, vamos a la cláusula 20, acá está, más arriba, miren. Te habla de precompras. Acá está, muy, muy, muy bien marcada. La precompra de servicios. El SIS paga antes, ¿sí? Pero los hospitales del MINSA tienen tarifas desactualizadas. Esa ya es responsabilidad de los hospitales. Los hospitales deberían actualizar. Y ojo, cuando yo estuve en Saludpol, fue algo que le hice mención a las IPRES con los que teníamos convenio con Saludpol. Actualicen su tarifario, pero no actualizan su tarifario. Hay algunas IPRES, y es muy cierto, que tienen tarifario del año 2002. 2002. Ojo ahí, ¿ah? O sea, son tarifarios que tienen más de 20 años. Hemos vivido una pandemia, los precios han subido. Hay consultas de 5 soles en los tarifarios. ¿Qué médico te cobra 5 soles en una consulta? He visto hace poco un tarifario, ayer he visto un tarifario. ¿Saben cuánto cobra o cuánto paga en un hospital o cuánto te cobra un hospital, le cobra el SIS un hospital por canalización de vías? Denme un número, así, el que ustedes consideren. ¿Cuánto es canalización de vías? ¿Cuánto creen ustedes? ¿50 soles? ¿20 soles? ¿30 soles? Un sol con 37. Un sol con 37 es lo que he visto en el tarifario de un hospital. Canalización de vías, un sol con 37. Sonda Foley, 3 soles 20. Inserción de catéter sonda Foley, 3 soles 20. Por eso que el sistema de salud no está bien, pues. Tenemos precios de hace 20 años. Y es cierto lo que dice Alejandro. Una canalización de vías en una clínica está entre 45 y 60 soles. Promedio 50 soles. Un cateterismo de sonda Foley en el sector privado te cuesta 120 soles. Y en los hospitales del MINSA están 3 soles 20. Preocupa, ¿cierto? Pero es porque no actualizan sus tarifarios. No estamos actualizando tarifarios. Pero a la pregunta que nos hacía su compañera Pilar, ¿sí? No ayuda, exacto, milagros. No ayuda en las mejoras del sistema de salud. Pero a la consulta que nos hacía su compañera Pilar, ¿el SIS paga antes? Sí. ¿Por qué? Porque el SIS te deposita el 75%. El 75% en el mes de enero. Y en el mes de julio, cumples indicadores, pero te transfiero el 25% restante. Si cumples indicadores, te transfiero el 25% restante. Pero, ¿qué sucede después? Y ahorita respondo la pregunta de Alejandro. ¿Qué sucede después? Ya gastaste, ya tienes el dinero, ya atendiste a mi paciente, pero yo te voy a hacer un PCPP, yo te voy a hacer un SME, una supervisión médica electrónica, y es ahí donde yo te voy a hacer ajustes. Si yo veo que algo no es pertinente,
te ajusto financieramente. Entonces, el próximo año, quiero borrar un segundo aquí, el próximo año, en lugar de recibir este marco presupuestal, no sé si se llega a ver aquí, que son casi 55 millones, por aquí está establecido, acá está. Bueno, el marco presupuestal de 33 millones, no 55 sino 33 millones, más su saldo balance suman 55, pero en vez de tener un marco presupuestal de 33 millones, te reduzco, porque te estoy haciendo un proceso de auditoría, ¿sí? Ahora, ¿de quién es responsabilidad actualizar los tarifarios? Es la pregunta que nos hace Alejandro. De las CIPRES. La responsabilidad grande de actualizar tarifarios es de las CIPRES, de los hospitales. Ellos tienen que actualizar sus tarifarios a través de sus direzas, a través de sus jerezas, actualizar los tarifarios. Un seguro no te va a decir, oye, cóbrame más. Jamás. Ninguna aseguradora, ni el SIS te va a decir, cóbrame más. Porque obviamente van a querer cautelar recursos. Los seguros no te van a decir cóbrame más. El que tiene que poner el precio es la IPRES. Recuerden algo, esto es una situación agente a agente, o sea, los dos nos necesitamos. Yo necesito a la IPRES y la IPRES me necesita a mí que soy el seguro. Los dos nos necesitamos. Pero para que esa relación de necesidad funcione, tú me tienes que establecer buenos precios y yo te tengo que establecer un buen financiamiento para que esa relación funcione. Pero ¿qué sucede en la actualidad? No tenemos un tarifario óptimo, no tenemos un tarifario adecuado, entonces una aseguradora no te va a decir cóbrame más. Al contrario, ok, me gustan tus precios. Oye, pero es muy poco lo que tú me das, pero es acorde a tus precios. Yo te doy acorde a tus precios. Es que el SIS paga poquito, pero tú no has actualizado tu tarifario. Yo no lo voy a actualizar por ti. ¿Me entienden? O sea, la responsabilidad viene por parte de las CIPRES. Son ellos los que tienen que actualizar sus tarifarios. ¿Y qué pasa si la atención se realiza en salud como SIS? He tenido un caso en enero. Hay una directiva aprobada en el 2024 sobre ello. ¿Qué sucede si un paciente SIS se atiende en salud? Salud le tiene que cobrar al SIS. Salud le tiene que cobrar al SIS. No al paciente, al SIS. Pero bajo una situación muy particular, que sea paciente prioridad uno. Dentro del listado diagnóstico tiene que ser paciente prioridad uno. No puede ser prioridad 2. ¿Por qué? Porque la prioridad 2 la puedes estabilizar y llevarlo al hospital. Yo he tenido ese caso en el mes de enero y lamentablemente la paciente era prioridad 2. El salud me dice, oye, págame. Sí, pero no te puedo pagar porque tu paciente es prioridad 2. Tu paciente no es una prioridad uno. Si ese paciente lo hubieses estabilizado y lo hubieses llevado al regional que está a 4 cuadras de tu hospital, no habría problemas. Pero tú no lo estabilizaste. ¿Sí? Mi hospital tiene UCI pediátrica, el MINSA no. ¿Cómo se procede? Si el paciente MINSA o el paciente del GORE o del hospital regional o del hospital 2 que requiere la UCI, tiene que hacer el traslado a otro hospital MINSA. No puede hacerle el traslado a la salud. No se puede hacer el traslado. Hoy día he tenido, muy importante esa pregunta, hoy día he tenido un caso como ello. Ha salido en las noticias, es más. Vamos a ver si ya... si ustedes, si tienen Twitter o si entran a la página del CIS justamente hoy, no, todavía no lo publican, pero en la página del MINSA ya lo publicaron. Acá lo tengo en una fotito que me han enviado. Quiero ver si, acá está. No sé si se llega a ver. Ahí. Bueno, un poquito se ve. Justo he tenido un caso hoy día sobre esto. Una bebé, un bebé de recién nacido de 25 semanas ha sido trasladado a Lima. Oye, pero el hospital de salud tiene UCI neonatal. Puede recibir a tu paciente, sí, pero no es un paciente de salud. Y de salud tiene costos más altos. Me es conveniente financieramente trasladarlo a Lima vía aérea, porque lo hemos trasladado a través de una ambulancia aeromédica, trasladarlo a Lima vía aérea, que pagarle a salud el costo de su UCI neonatal. Y eso todo se evalúa en la parte financiera. Licenciado, pero ¿por qué no lo llevamos a salud? Está más cerca. Vamos a Lima.
¿sí? ¿Tiene la normatividad en esos casos que nos pueda compartir? Sí la tengo. Déjame ver. Se la voy a pasar a IDCAP. ¿Sí, Pilar? Se la voy a pasar a IDCAP. Pero sí hay una normativa propiamente que salió el año pasado de cuando el paciente es cis y se va a atender a salud. Sí hay una normativa. Déjame buscarla. No la tengo ahorita en la mano. La tengo en la computadora del trabajo. Mañana le voy a enviar a IDCAP la normativa para que la pueda compartir también con ustedes. Pero la tengo en la computadora del trabajo. Pero sí, sí hay una normativa que fue aprobada, si no me equivoco, en octubre del año pasado. Es muy importante. Es más, a ver, denme un segundito, ¿ya? Voy a anotarlo, porque a veces ustedes saben que la mente es frágil. La mente es muy frágil. Acá vamos a anotarlo. Enviar a IDCAP normativa de cobro entre IAFAS. Ya está. Miren, el compromiso está. Le voy a enviar mañana en la tarde, porque en la mañana tengo una reunión. Entonces, de ahí, por más que ponga el recordatorio, me voy a olvidar. Entonces mañana ya está anotadísimo. Mañana yo le voy a enviar IDECAP la normativa para que ustedes puedan tenerlo si ustedes trabajan en salud o también si de repente comienzan a hacer procesos de auditoría, tengan en cuenta estos factores. Pero no se preocupen, mañana les envío la norma. ¿Sí? Para ir avanzando, los derechos de los asegurados, ¿no? Los mecanismos de protección propiamente, ¿no? Los sistemas para salvaguardar al asegurado, los libros de reclamaciones, por ejemplo, cómo generar ese reclamo, el rol de su salud es importante porque su salud es el ente supervisor en la promoción, protección y restauración de los derechos en salud de las personas y la transparencia informativa, ¿no? El derecho de acceso a la información sobre las coberturas y exclusiones. ¿Cuál es el futuro, mis estimados? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se viene? Primero, una evolución hacia una articulación entre aseguradoras públicas y privadas. Ya estamos en ese camino, de verdad. Estamos trabajando muy de la mano. El sector privado tiene una sinergia muy interesante. Tiene una sinergia muy interesante que estamos aprovechando en el sector público, entre ellos el uso de la tecnología. Y el sector público tiene algo que el sector privado quiere aprender, trabajar con masa. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, acá en Puno, 1.100.000 asegurados. Ninguna aseguradora en el Perú, privada, tiene 1 millón de asegurados. Y el CISLA tiene en una sola región. En una sola región tenemos 1 millón de asegurados. Entonces, ese trabajo en masa es lo que le interesa al sector privado. ¿Cómo está haciendo el CIS? ¿Cómo hace salud para trabajar en masa? Nosotros no podemos. Pero ellos tienen algo que a nosotros nos interesa, la tecnología. Entonces, se está trabajando de manera muy articulada en ese punto, ¿no? Nuevos modelos financieros, el pago por resultado, por ejemplo, ¿no? El bifinanciamiento, el trabajar pago per cápita y el pago por prestación. Ese sistema es muy interesante, ¿no? La innovación tecnológica, el uso de la inteligencia artificial, apoyémonos en la IA, apoyemos en la inteligencia, el CIS ya lo está haciendo, el Machine Learning nos va a servir para procesos de auditoría y lecciones post pandemia, ¿no? Adaptación de modelos de control a partir de las experiencias durante el COVID-19. Recomendaciones para los auditores, porque probablemente este es el último módulo que nos veamos. Creo que este es ya el próximo módulo no nos vamos a ver. Actualícense, colegas. Actualización permanente, ¿no? Conocimiento permanente sobre los cambios, sobre las regulaciones, sobre las directivas. Capacítense, no, no es solamente, ya soy auditor porque tengo mi certificado. Todo el tiempo hay que aprender. Hace un mes estuve en Lima en un taller de auditoría para seguros. A pesar de que, miren, tengo 10 años en el mundo de los seguros, pero aún así me sigo capacitando en auditoría de seguros. Aún me sigo capacitando en auditoría de seguros. Hace 5 años que yo no audito. ¿Por qué no audito? Porque no soy auditor. O sea, yo soy ahorita gestor. Tengo la hermosa virtud de tener una dirección hoy a mi cargo, pero aún así me capacito en auditoría. Hay que capacitarnos porque somos auditores y los auditores vemos calidad y la calidad está relacionada a la mejora continua. Exacto, Alejandro, auditoría y gestión es una buena sinergia. Miren, si yo no fuera auditor, no entendería muchas de las cosas que suceden en el CIS. Y hay auditores que no hacen gestión, que solamente ven el mundo de la auditoría y no entienden la parte financiera, la parte de control. Entonces es un buen mix, ¿ah? La auditoría y la gestión es un buen mix y te lleva a espacios muy interesantes, ¿ah? Te lleva a espacios muy interesantes.
Trabajemos las competencias digitales, trabajemos el análisis de la Big Data, las herramientas tecnológicas, miremos todo el enfoque tecnológico, ¿no? Y la mejora continua, ¿no? Perfeccionemos nuestros propios procesos. Ya sé cómo auditar, perfeccionémonos para auditar mejor en la siguiente oportunidad. Esas son unas recomendaciones que les dejo. Y no se olviden de las buenas prácticas, ¿no? Estandaricen información, que los procesos sean uniformes, ¿no? Crean, ustedes hay que innovar, hay que crear checklists, ¿no? Criterios de repente para prestaciones en específico, para prestaciones de alta complejidad. Hay que crear formatos homologados. Mi entidad no lo tiene, mi red de salud no lo tiene, mi hospital no lo tiene. Ok, voy a crear un formato homologado. Todos los servicios vamos a trabajar con el mismo formato. Hay que crear, hay que estandarizar, ¿no? Hay que documentar la información. El auditor no solamente ve las cosas de oído, ¿no? Me dijeron, puede pasar, puede ser, no. El auditor se documenta, ve evidencias, ¿sí? Ve evidencias. Y trabajemos en equipo. No solamente el auditor, ¿no? Trabajemos con los médicos especialistas, con los financieros, con la parte legal de las áreas de seguros, con la gente que conoce la tecnología de la información como tal, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos finalmente, un sistema integrado de auditoría, sector público, sector privado, ¿no? Con unas coordinaciones con su salud, con criterios que estén unificados en todas las entidades, manejando esa interoperabilidad. Su salud nos da el CITES, pero el sector público no usamos CITES. Si ustedes vieran cómo el sector privado trabaja con el CITES. El sector privado consume a diario el CITES. Trabajemos con el CITES y con un enfoque sistémico, ¿no? Una visión integral de calidad y eficiencia en todo el sistema. Para concluir y concluir esta sesión, mis estimados, la protección de derechos, salvaguardar los derechos de nuestros asegurados, sea público, sea privado. Miremos la calidad de los servicios, hay que contribuir a la mejora de los servicios, generando sostenibilidad, ¿no? No solamente es, vamos a hacer esto y que dure 2 semanas, no, que sea sostenible en el tiempo, que nuestros procesos se mantengan en el tiempo. Y el día que ya no estemos en esa institución, esos procesos continúen, esos procesos se mantengan, ¿no? Y bajo una situación de rol estratégico, ¿no? El valor que nosotros le brindamos. Recuerden, los que estamos sobre todo en el sector público, trabajamos bajo un enfoque de valor. Y bien, mis estimados, con esto estamos concluyendo esta sesión. Ahí le dejo un poco de bibliografía para que ustedes puedan tener, bibliografía actualizada, ¿no? Tenemos a Martínez y López, Auditoría Sanitaria en el Sistema de Perú, algunos retos, ¿no? Las publicaciones sobre la auditoría de IPRES y YAFAS de su salud. Este es importante, ¿ah? El Colegio Médico ha sacado un compendio muy interesante para la auditoría médica, pero lo podemos asociar a la auditoría en salud y algunos recursos como lo que nos dice la OPS o OMS sobre la auditoría del sistema de salud en América Latina. Con ello, mis estimados, y agradeciéndoles por su participación tan activa, por sus comentarios, a mí me gusta cuando conversamos, ¿no? Agradecer a IDECAP por la invitación que realizaron a mi persona para poder compartir con ustedes. Espero que les haya gustado la sesión. Muchas gracias y vamos a dar unas par de preguntas, a ver si tuvieran por ahí alguna pregunta, duda o consulta antes de cerrar la sesión como tal. ¿Tienen alguna pregunta, duda o consulta? ¿O ha quedado claro todo? A ver, preguntas, dudas, consultas, ¿o está todo claro? A ver, por ahí. Entiendo que no hay preguntas, entiendo que no hay consultas, en todo caso, que está quedando todo claro. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias. En cuanto a la auditoría de registros, ¿se aplica a todos los niveles? Sí, sí, Norma, la norma técnica de auditoría de la calidad, creo que les mostré en la sesión anterior. El anexo 5 de la norma técnica de auditoría de la calidad en salud nos habla propiamente de los registros en todos los niveles, tanto primer, segundo y tercer nivel, en el anexo 5 de la norma técnica de auditoría de la calidad. Porque esta norma habla propiamente de los registros, pero sí, se aplica a todo nivel. Se aplica en el primer, segundo y tercer nivel. Bien, muchas gracias Norma por tu excelente pregunta. Muchas gracias a todos. En realidad, muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado la sesión y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Por favor, a ser buenos auditores.
Esa es la intención, que seamos excelentes auditores. Muchas gracias, cuídense, hasta luego, nos vemos.